segundito, si viene alguien más. Se aprovecha todo el tiempo a ver por ahí alguna. No, es que no. Ayer por la noche fui a dar una vuelta por la ciudad de la cultura por fuera, por fuera, porque ya eran como las 8:00 así. Está como miedo, porque no había nadie. Está del agua ahora, que es un puto bruto. Pero la situación, claro, que estuvimos paseando por es impresionante. Es como, no sé. Bueno, a todos nos deja famoso por la primera. Y que tengo la sensación de ruina contemporánea antes de, ¿no? Es que el paso del tiempo lo va a aguantar. Fatal, yo, que me fijo mucho en los materiales. Aparte que está como estas, todas las rositas que cubre la fachada, que además que ya todo le sale musgo. Pero musgo, y todo del hierro, de algunas cosas que y los setas que ya se han caído, y todo colocado, fabricado. Y debe haber unas filtraciones, y todo saltando así al aire y tal. Yo con un edificio pequeño ya tengo unos problemas de mantenimiento que los arquitectos ya podían pensar. No cabe en la cabeza quién dijo sí a ese proyecto, que pasaba para avanzar a esa persona. Se cargaron toda una montaña y se pararon, absolutamente se pararon. La ópera estaba pensada para tener 3 escenarios a la vez. Una amiga Santiago, ¿cuándo se va a hacer 3 óperas a la vez? Ni cogiendo toda el área metropolitana, ni toda Galicia. Que sale más barato, decir, mira, ponemos que Burrocharte de la escala de Milán, pagamos el ¿sale más barato? Y te tienes que saturar en público, si no. Bueno, retomamos la sesión. Vamos ahora con Gloria Picazo, que nos va a presentar la segunda conferencia de la mañana. Licenciada en Historia de Arte por la Universidad de Barcelona, tiene también una larga trayectoria como comisaria y también crítica y analista de artículos, ¿no? Entre el año 1980 y 1983 colabora con el Espacio Metrònom en Barcelona, que estaba enteramente dedicado a la creación contemporánea. Entre 1993 y 1995 perteneció al Servicio de Exposiciones y Colección del CAP, Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, organizando exposiciones tanto en el museo como presentaciones de la colección en distintos lugares, ¿no? También como comisaria independiente organizó numerosas exposiciones desde el año 1982 en distintos centros, como la Fundación Miró de Barcelona, el Coldo Michelena en San Sebastián, el Palau de la Virreina también en Barcelona, o el Espai d'Art Contemporani de Castelló. Imparte regularmente también cursos de comisariado de exposiciones en la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Alicante y en la Universidad de Valencia, en programas de máster. Ha colaborado en diferentes revistas también, los consejos de redacción de las revistas, como Sigbut, Express o Transversal de la Benc, y desde el año 2003 fue nombrada directora del Centro de Arte La Panera de Lleida, y que es donde continúa y desarrolla su actividad. Le dejo ya la palabra a Gloria. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por invitarme a presentar una parte de mi trabajo actual que bueno, con estos años ha ido cogiendo una cierta entidad. Parte sobre todo del año 1997, en que se organizó la primera Bienal de Art Leander a Cristòfol en Lleida, y donde unas piezas de Ignasi Aballí, que ha salido aquí en alguna ocasión y que yo también voy a hablar más de él, me movieron a llevar toda una reflexión adelante
sobre todo porque yo siempre, como crítica de arte y como comisaria, siempre habría llevado la etiqueta de que era una comisaria conceptual, ¿no? Y que no me gustaba la pintura. Entonces la llevé la etiqueta durante muchísimo tiempo, hasta el momento que a partir del 97 con esta primera bienal decidí pues que no, que sí que me interesaba la pintura, y a partir de ahí pues empezamos, como iréis viendo, empezamos a elaborar una línea dentro de la colección y luego dos exposiciones que están muy relacionadas con este tema y que nos han servido pues también como para no solo partir de Ignacia allí como artista realmente significativo en esta línea, como ya ha citado también David hoy, sino con un artista pues que, como comparto con David, ¿no? Miquel Mont, que es un artista que ha quedado bueno, vive en París, ¿no? Y su actividad se ha desarrollado en los últimos años en París, está muy vinculado con la enseñanza del arte en Francia y que, pues por desgracia, en nuestro país pues, todos lo reivindicamos, pero no acaba de tener la presencia que nos gustaría a todos que tuviera, ¿no? Y para mí realmente pues ha sido un eje vertebrador de todo este tema, que es pues el pintar sin pintar, ¿no? Como historiadora del arte, me gusta mucho siempre echar la vista atrás, ¿no? Y ver por qué estamos aquí en estos momentos, ¿no? Y cómo estamos debatiendo estos temas. Y claro, hoy cuando repasaba mis notas me he dado cuenta que Malevich, el cuadrado negro, ¿no? Rodeado de esta forma blanca, es de 1915, ¿no? Pronto, el año que viene, va a cumplir 100 años, ¿no? Y yo misma, al releer esta mañana las notas, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo, es el centenario, ¿no? Y que sigamos utilizando esta obra como modelo, como referencia, ¿no? Para seguir hablando y cuestionando el hecho pictórico, ¿no? Y luego, pues, Rodchenko, ¿no? Con sus tres monócromos, ¿no? Amarillo, rojo y azul, de unos años después, de 1921, también lo seguimos teniendo, ¿no? Como total referencia. Pero a mí me gusta más centrarme en algo mucho más reciente, ¿no? Para reflexionar sobre lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y me gustaba empezar con alguien. Ayer alguien decía, no sé, no sale Manzoni, ¿no? Pues para mí sí, para mí Piero Manzoni es uno de los grandes nombres. Lamentablemente es un artista que murió con 30 años, ¿no? Que ayer también comentábamos que es como un James Dean, ¿no? Del arte. ¿Qué hubiera pasado con Manzoni si hubiera podido seguir trabajando años y años, como si hubiera desarrollado su carrera, ¿no? Entonces, como James Dean, tenemos esta imagen del joven, guapo, dinámico, etcétera, etcétera, y con Manzoni pasa lo mismo, ¿no? El rupturista, el que rompía con todo lo establecido, ¿no? Y no sabemos cómo hubiera evolucionado, pero realmente sus propuestas de finales de los años 50 y de los años 60 para mí son muy, muy significativas de muchas de las cosas que han seguido pasando después, ¿no? El hecho, por ejemplo, de todos sus acromes, ¿no? Todos estos, los primero pintando con kaolín algunos de los objetos, ¿no? Los panecillos, para luego ya utilizar materiales como aquí, ¿no? El blanco del algodón, que ya se convierte, ya lo tiene todo, tiene gesto, tiene color, tiene no color, ¿no? Tiene materialidad, tiene textura, lo tiene todo en el propio material, ¿no? Pero incluso para mí es importante no solo como el pintar, sino en el hecho del dibujar. Todos recordaréis la línea continua, ¿no? Él con la brocha sin moverse y el papel que va rodando y la línea se va construyendo. Es una manera de dibujar para mí extraordinaria, ¿no? Y que ahora, en estos últimos años, que tanto también se está volviendo a todas las cuestiones del dibujo, pues que también me parecía que realmente era
era modélico, ¿no? En estas rupturas, ¿no? Para mí, yo creo que no nos cansaremos de analizar lo sucedido a finales de los años 60, principios de los 70, porque me sigue pareciendo como modélico en cuanto a lo que es un antes y un después, ¿no? Y cómo todavía seguimos bebiendo de muchas de las fuentes que en ese momento se produjeron, ¿no? Otro acrón para mí maravilloso, ¿no? Que podríamos pensar también en Fontana, ¿no? En el corte de Fontana, en esos momentos también sería otro de los ejemplos que podríamos utilizar aquí. ¿No? Ese cúter, ¿no? Ya no es un pincel, es un cúter, y como la bidimensionalidad de la pintura acaba ya casi convirtiéndose en escultura, ¿no? Con el simple hecho corte sobre la línea, ¿no? Evidentemente, Klein es una referencia, ¿no? Y ya como anécdota, el otro día iba por Barcelona y en una óptica, en la vitrina de una óptica, veo un personaje y yo digo, me suena, ¿quién es Klein? O sea, se está utilizando el azul Klein, o sea, para la publicidad de una óptica, ¿no? Yo pensaba, Klein se levantara la cabeza, ¿no? Cómo ha tardado tantos años, ¿no? Para que este azul se convierta en el azul Klein y ya esté en el contexto de la publicidad. Boetti me parece también un nombre muy importante, ¿no? El hecho de la distancia que ya toma con la materialidad de la obra, ¿no? Se va a Afganistán y pide a los tejedores de Afganistán que sean ellos los que le acaben haciendo la obra, le construyan la obra, le realicen la obra, ¿no? Pero fijaros también que ayer había algún momento en que pensaba, a veces quizá estamos centrándonos demasiado en el estudiar la historia del arte solo sobre la historia del arte, sobre lo que los nombres, las obras, lo que va una cosa detrás de la otra, ¿no? Pero no pensamos, por ejemplo, ¿por qué Boetti llegó a hacer esto? Boetti llegó a hacer esto porque era finales de los 60, principios de los 70, que era para una generación descubrir Oriente, descubrir la India, descubrir Afganistán, era la utopía, ¿no? Para toda una generación. Clemente, por ejemplo, es otro de los artistas italianos. La India para él fue descubrir un mundo nuevo. Afganistán lo mismo, ¿no? Era la meta, Nepal, ¿no? Eran todos los movimientos hippies. Entonces llega a hacer esto no porque estuviera buscando una nueva técnica artística o pictórica, sino porque la propia generación movía a descubrir Oriente, y Oriente como fijación y, bueno, todo lo que supuso la filosofía que rodeaba esta huida hacia lo desconocido, a la utopía y al descubrimiento, ¿no? Pistoletto, aquí entraríamos ya en todo lo que supuso el arte povera, ¿no? El arte povera, que rápidamente lo analizamos como esa utilización de todos los materiales pobres, lo encontrado, etcétera, etcétera, también supone una reflexión sobre el propio momento, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Pistoletto, todo su trabajo de ese momento se relaciona mucho con el teatro, ¿no? Y con esas formas parateatrales, con lo que suponía, por ejemplo, el living theatre, las aportaciones del teatro en la calle. Y algunas de las obras de Pistoletto reflejan estos restos teatrales, ¿no? Estos restos de acción. Estamos hablando ya también de cómo el body art, el land art, estas otras maneras de entender el paisaje que hablábamos ayer, cómo todo esto va componiendo una situación no solo artística, sino muy vinculada con lo social, ¿no? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Cuáles son las rupturas? Y las rupturas las encontramos quizá también en el teatro, ¿no? O sea que a veces igual tendríamos que tratar todos de
cuando partimos del mundo del arte, tratar también de hacer estas lecturas como mucho más amplias, mucho más transversales de lo que está pasando en otras disciplinas que realmente son fruto de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo, ¿no? Pistoletto, para mí estas piezas de Pistoletto, estos espejos de Pistoletto, son también una manera de pintar, pero ya sacando todo, ¿no? Es la fotografía. Pistoletto es uno de los grandes nombres aportando la incorporación de la fotografía a la obra. En estos momentos estamos hablando ya de los años 60-70. Empezaba la obra como documento para los conceptuales porque realmente era una necesidad de que quedara algo, pero esta incorporación de la fotografía en la pieza realmente empieza a ser otra vez una línea de apertura, ¿no? Y otro elemento para mí fundamental también es que, claro, al ser una superficie reflejante, el espectador se incorpora, tanto si quiere como si no quiere, a la obra y está dialogando con la obra y se convierte en un elemento activo y participativo, queriendo o sin querer. Como la propia pieza, ¿no? Cómo absorben de alguna manera, ¿no?, la arquitectura circunstante, y solo un pequeño elemento como es una botella nos devuelve a la realidad de la pieza. Pero también hay guiños, pensemos que hay guiños a la pintura, hay guiños a la escultura, a cómo romper, a cómo de alguna manera podríamos decirlo simplemente como matar al padre, ¿no? Estamos en un momento que el debate entre figuración y abstracción está presente en el debate internacional, ¿no? Y ¿qué están haciendo estos artistas jóvenes? Pues bueno, exponiendo el simple mono de trabajo o rompiendo el bastidor y la tela. Fijaros en el precedente, lo que hemos estado viendo de Ángela de la Cruz, ¿no? Y las piezas que luego seguiremos viendo de Ángela de la Cruz, como ahí está el germen de esa ruptura. Quizá la actitud de partida es un poco distinta, ¿no? Pero los resultados acaban siendo muy parecidos. O si no, pensemos, por ejemplo, también en otros artistas como Paolini mismo, ¿no? Que toda la reflexión de Paolini es sobre el cuadro, sobre la tela blanca, sobre la dispersión del cuadro desde un punto de vista estrictamente de la cultura clásica, del Renacimiento, ¿no? Y cómo expandirse en ese momento hacia otros caminos, ¿no? Pero sin olvidar esa tradición, en el caso de Pistoletto, muy italiana, muy propia, ¿no? Y para mí otro referente es Daniel Buren, ¿no? Ya estamos avanzando en los años 60, porque además es el gran teórico del arte francés, ¿no? Y el que realmente ha marcado muchísimo a generaciones posteriores, ¿no? Él empezó dentro de esta tradición support surface hasta haciendo bandas, ¿no? Hasta que un día pensó qué tontería seguir pintando bandas y bandas cuando en la calle la lona se puede comprar, es la lona que está en todos los restaurantes de Francia, cubriendo las entradas, ¿no?, de los toldos. ¿Y por qué seguir pintando? Si puedo utilizar, tengo todo un repertorio amplísimo de posibilidades, de colores, siempre, eso sí, me tendré que ceñir, creo que son como 7, algo centímetros, ¿no? Me tendré que ceñir a esto, pero bueno, a partir de ahí ya no tengo problemas que pensar. O sea, el cuadro ya, el modelo lo tengo, de la misma manera que veremos Toroni con sus pequeñas pinceladas, y a partir de ahí me saco un problema de encima, ¿no? ¿Y qué pasa con mi obra? Pues mi obra pasa que de ser la bidimensionalidad del cuadro puedo pasar hacer estas instalaciones, puedo hacer
esta intervención ya lo comentabas ayer, ¿no? Como la obra se expande también por el encargo que va recibiendo el artista, o puedo ya llegar a la gran consolidación como fue hace 3 años, creo que fue 2, 3 años, en el Gran Palais de París, en estos grandes montajes que yo siempre lamento que no tengamos en nuestro país, ¿no? Que el Ministerio de Cultura encarga a uno de los grandes artistas, ha pasado Boltanski, Daniel Buren, ¿no? Hacer ya la gran intervención, ¿no? Que suponga como debatirse con un espacio como arquitectónico de estas características como es el Gran Palais, ¿no? Pero hasta incluso en el caso de Buren, ¿no? Como a mí también me interesa mucho la reflexión que ha hecho sobre el museo, ¿no? Sobre las maneras de los sistemas convencionales del museo, ¿no? Como por ejemplo poner sus bandas detrás de los cuadros colgados en una sala de un museo, o sea que prácticamente no ves su intervención porque está como detrás de la pieza colgada, ¿no? O como al revés, ¿no? Como tapizar y sacar las pinturas, es decir, todo un sistema de reflexión sobre las propias convenciones que yo creo que, por ejemplo, pues para alguien como Miquel Mont, que está formado en la cultura francesa, estos gestos de Buren realmente son motivo de seguir reflexionando y seguir pensando, sobre todo para que veáis, no solo es un artista único trabajando con sus bandas, sino y en cierto modo aburrido, ¿no? Sino que tiene estos vínculos con la arquitectura, que es capaz de, con un plano inclinado de espejo, darle la vuelta a toda una arquitectura como hizo en Burdeos, ¿no? A estas reflexiones muy críticas, ¿no? Sobre el propio sistema del arte y sobre las propias convenciones que todos, si reflexionamos, tenemos como ya muy integradas de cómo tiene que ser el cubo blanco, cómo tiene que ser el montaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en la misma línea Toroni, ¿no? Que, bueno, pues ayer también se hablaba de este cuadro expandido, ¿no? Como la escultura, es verdad, podemos hablar de unas relaciones con la arquitectura, pues hasta ese momento desconocido, que luego iremos viendo cómo en el mismo momento el minimalismo está planteando cosas parecidas, ¿no? Ya no solo es la autonomía de la obra en sí, del objeto escultórico o pictórico, sino cómo ese objeto artístico se relaciona con el entorno, cómo actúa, cómo interactúa y cómo puede ser visto de una manera o puede ser visto de otra. E insisto, con algo para mí realmente significativo y distinto, que es cómo el visitante tiene que cambiar su modelo de actuación delante de la obra, porque no es lo mismo estar delante de una pieza mirando detenidamente, sino tienes que moverte, tienes que actuar. Yo decía, ahora tenemos una instalación en La Panera que voy diciendo a la gente, no te pares delante del vídeo, porque no hay que pararse, hay que circular, porque es un gran proyecto participativo del espectador que tiene que recorrer. Esta idea de recorrer el trabajo a mí me parece realmente un cambio muy significativo, ¿no? No es pararte estático, sino es casi como un proceso sinestético, ¿no? En el que todo se te pone en marcha, ¿no? Y con el caso de estas intervenciones arquitectónicas, creo que la participación es básica y ha cambiado totalmente, ¿no? Claro, una pieza como esta necesitas subir la escalera, necesitas recorrerla, necesitas ir viendo, ¿no? el proyecto. O sobre todo, cómo cambia, ¿no? El hecho de intervenir en estos espacios no habituales, que también es algo que en estos momentos se va recuperando, ¿no? En los finales de los 60, 70, la idea de ocupar otros espacios, de que la arquitectura, pero no solo la arquitectura, no solo el espacio arquitectónico, sino conceptualmente también como
cómo funciona ese espacio, cómo puede acabar condicionando y siendo el relato final de la obra, ¿no? Para mí también otro artista, como comentábamos antes de Manzoni, ¿no? Para mí un gran artista también muerto muy, muy joven, ¿no? Blinky Palermo. También hizo algo parecido a Daniel Buren. ¿Para qué voy a pintar si puedo ir a la tienda y comprar la tela que me interese, los colores que me interesen y a partir de ahí empezar a actuar? Solo cosiendo, ¿no? Las telas de distintos colores, puedo ya tener todo un repertorio también muy amplio de posibilidades, ¿no? Y cómo puedo significar el espacio, marcar el espacio a partir, por ejemplo, de esos pequeños triángulos de tela colocados en el dintel de una puerta, ¿no? Y para mí también me gusta mucho reivindicar en esta línea un precedente como Onkawara, ¿no? Nadie diría que Onkawara es un pintor, todo el mundo le coloca la etiqueta de artista conceptual, ¿no? De I am still alive, ¿no? Y mandando sus telegramas, pero en cambio para mí es un modelo de rigor, que fijaros que estamos hablando de una serie de artistas, tanto Buren como Toroni, ¿no? Como después veremos Dan Flavin, que el punto de partida es muy estricto. Uno es la banda, el otro es la pincelada, el otro son las fechas, el otro es el fluorescente, ¿no? Pero que con esto son capaces, ¿no? De declinar y declinar y declinar este punto de partida y acabar haciendo con esto un gran proyecto personal que puede durar toda una vida, ¿no? Onkawara, con él, los formatos son así de pequeños porque él decía: yo no tengo estudio, yo viajo y en el momento en que viajo hago una pintura en el hotel donde me alojo, con lo cual el formato tiene que ser pequeño. La pintura es del día en que lo estoy pintando y la caja siempre es estándar, es esta caja de cartón, y el recorte que pongo dentro de la caja es un recorte de un periódico de esa ciudad en donde me estoy alojando, ¿no? Entonces, claro, es como una visión en el tiempo para mí es una reflexión sobre el tiempo que casi agobia, ¿no? Pues que es como insistente, ¿no? Tautológica, repetitiva. Yo he estado aquí, sigo aquí, voy haciendo esto, ¿no? Y siempre, pero a la vez tiene otra dimensión para mí muy interesante. El análisis de estos periódicos te está dando esa pista del yo hacia los otros y hacia el contexto y hacia la situación y hacia la historia y hacia el conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con unas pautas de actuación marcadas, rígidas, sin salirse ni nada, ¿no? Y muchas veces habréis visto en los museos estas líneas de tiempo, ¿no? que se exhiben de Onkawara, siempre sus pequeñas pinturas. Cuando yo trabajaba en Burdeos, en el Museo de Burdeos, se le pidió que hiciera un proyecto, pero claro, él no hace proyectos, siempre son sus fechas, ¿no? Y entonces se empezó a trabajar en la idea de reunir, era un espacio muy grande, reunir muchas fechas, y el director en ese momento del CAPC le hizo una propuesta de, en lugar de exponer todas las fechas rigurosamente cronológicas, si podíamos montar una gran pared que tenía como 30 metros de largo por 12 de alto, con todas las fechas acumuladas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue para él un motivo de reflexión, aceptó el hacer aceptó la propuesta, él mismo hizo la distribución de las fechas como las quería y se montó esta gran pared de tiempo disperso en contraposición a esa idea de tiempo cronológico y riguroso que siempre había defendido, ¿no? O sea que para mí es un trabajo muy rígido, muy estricto, pero a la vez con una
con una posibilidad a quien quiera reflexionar sobre esta idea de tiempo en abstracto, tiempo personal, tiempo del otro, realmente muy interesante. Y sí que me parece que, bueno, pues todo su último trabajo sobre es la pintura, más que la pintura. Una pintura súper delicada que como la toques mucho vas dejando, o sea que es realmente, y aquí veis cómo son sus planteamientos habituales. Pero en ese mismo momento, para mí, el minimalismo también está aportando muchísimo, ¿no? Y esta pieza inicial de Dan Flavin, ¿no? Que todavía es la pintura, todavía es el monocromo y bueno, ese intento de añadir la luz, ¿no? No representar la luz, sino añadir la luz. Pero luego ya, para pasar a las piezas, para mí son muy pictóricas, o sea, esos espacios, ¿no?, que crean las piezas de Dan Flavin con esa dispersión de la luz, cómo se integra en un espacio arquitectónico, me parece de una cualidad pictórica que creo que es un tema de reflexión para aquí, ¿no? Y sobre todo, insisto, ¿no?, esta idea de declinar solo un único elemento con lo que te ofrece el mercado, o sea, yendo a una ferretería a comprar las piezas y fijaros la manera de cómo va expandiendo la luz, ¿no? Los dos de arriba, el fluorescente de cara, los dos laterales, el fluorescente contra la pared para que la luz se difunda, ¿no?, por toda la sala, ¿no? Bueno, de Dan Flavin yo supongo que habéis visto mucho y habéis visto estas grandes instalaciones. En el Reina Sofía hubo una exposición maravillosa hace muchos años, ¿no?, en la que todos descubrimos la cualidad del tratamiento del color a partir de Dan Flavin. Quería poner, antes de ya entrar en el proyecto Panera, solo dos ejemplos, ¿no?, porque ya hemos hablado mucho en estos 2 días de las relaciones con la pintura, ¿no?, fotografía, pintura, pintura, fotografía, con los géneros clásicos. Pero me gustaba esta pieza de Sam Taylor Wood, ¿no?, porque parte de una, ¿no?, de un elemento clásico, parece un bodegón holandés con todos los detalles, hasta, ¿no?, hasta el lápiz que sale un poco, ¿no?, como típico de los bodegones o de la pintura holandesa para crear esa sensación de espacio, y cómo se va degradando, ¿no?, cómo se va degradando y cómo en el proceso del vídeo ese bodegón clásico acaba totalmente las frutas podridas, ¿no? Quería poner solo este ejemplo porque desde luego hay muchísimos, hay todo un abanico amplísimo en la fotografía, sobre todo en la fotografía centroeuropea, ¿no?, de retomar la idea clásica de la pintura holandesa y tratar de hacer un hiperrealismo absoluto, ¿no?, con los temas clásicos de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que este era un ejemplo así un poco más distinto, ¿no? Y otro ejemplo, también solo como para citar, bueno, Isabel decía que le gustaba mucho, ¿no?, los vínculos con el cine, ¿no?, a José Antonio Sistiaga, ¿no?, que ya en 1968 empezó a hacer este tipo de pintura, actuando directamente sobre el negativo de la película, ¿no?, directamente con todos los sistemas, los recursos típicos de la pintura, o sea, pintando, manchando, rascando, etcétera, etcétera, el construir una película de 75 minutos. Estuvo muchísimo tiempo trabajando en ella y realmente el otro día cuando preparaba esto y vi las cifras para hacer esta película, es como algo ingente, ¿no?, porque claro, hay 24 fotogramas, ¿no?, por segundo, entonces para tener 75 minutos de película salía a 108.000 fotogramas que tuvo que estar haciendo para construir este largometraje, ¿no?, 17 meses de trabajo intenso
y que realmente pues es uno de los de los ejemplos que tenemos en el país más significativo y que bueno pues sí que en determinadas exposiciones Koldo Mitxelena le dedicó una exposición no hace muchísimo tiempo, no hace mucho tiempo, debe hacer 3-4 años y realmente pues creo que da resultados como este. Y aquí lo vemos, ¿no? Con todo, con este trabajo. Hablaremos ahora de, como decía, de la colección de la Panera y luego, pues, cómo a partir de la colección, cómo hemos seguido trabajando en esta línea muy concreta de actuación. Como decía, yo creo que, vaya, ahora viéndolo con el tiempo, creo que estamos aquí precisamente y hablando de esto a partir de esta pieza, ¿no? Esta pieza es una pieza de Ignasi Aballí que para mí es como la deconstrucción absoluta de la pintura y de la idea de pintura, ¿no? El hecho de ya no queda nada, no queda, es el estricto marco bastidor de madera y una capa de gel por encima que sería como el barniz último al que se le podría aplicar a una pintura, ¿no? Con lo cual ha desaparecido la tela, ha desaparecido el pigmento, ha desaparecido todo, solo quedan los dos extremos de esa acumulación de posibles elementos que pueda tener una pintura, ¿no? Esta pieza la veis aquí ahora vuelta a exponer hace el año pasado y en una exposición de colección y entonces esta es la del año 97. Entonces cuando la íbamos a exponer yo pensé, bueno, voy a hablar con Ignasi Aballí porque claro, el tiempo y la pintura dejan huella, ¿no? Y entonces ese gel superior pues ha ido tomando la pátina del tiempo normal y corriente, ¿no? Entonces se lo comenté, pero bueno, para que viera pues también cómo su investigación en estos materiales, cómo iba reaccionando, ¿no? Y me dijo, no sé, voy a hacer otra y no pasa nada porque es la idea y tal, no sé qué. Yo, no, sí, ya está bien, déjalo. Y me dijo, no, voy a hacer otra. Hizo otra. Entonces, claro, en la exposición dije, pues yo creo que tenemos que exponer las dos, ¿no? Porque es como es eso, desde el 97 hasta el 2013, ¿no? Lo que una idea, porque en definitiva es una idea pictórica, cómo se materializa de dos formas distintas, ¿no? Entonces ahora tenemos las dos piezas, pero que es una pieza, y entonces está ahí que el otro día para hacer el archivo, pues decíamos, bueno, no sé, que son dos, que es una, que es, ¿cómo vamos a explicar esto dentro de 10 años cuando igual ya no estemos nosotros con esta colección, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar este proceso, ¿no? Pero para la exposición realmente era interesante ver, ¿no? Este tiempo acumulado, ¿no? Y luego, además, incluso como pequeños detalles, porque, por ejemplo, el bastidor de madera no es exactamente igual, es un bastidor el anterior que ya no se fabrica, ¿no? Entonces, la madera es mucho más gorda. Yo decía, mira, tienes más dinero, que cuando decías esto, porque el bastidor es mucho más consistente, ¿no? Que hay como pequeños detalles, ¿no? Sobre el paso del tiempo, ¿no? Y esta es otra de las piezas que está en la colección, que estaba en esa primera Bienal del 97, que es el trabajo de Ignasi Aballí con polvo, ¿no? Y el utilizar espejo y cristal para el polvo por delante, el polvo por detrás, ¿no? Y hacer bueno, pues esto, el propio polvo, que es el polvo recuperado de su taller, o sea que va pasando aspirador y va acumulando polvo y va trabajando de vez en cuando con el polvo, pues el crear estas texturas, ¿no? Estos reflejos encubiertos cuando el polvo va por encima del espejo, ¿no? Y bueno, y la dificultad de una pieza como esta, porque no sabéis lo atractivo que es que todo el mundo le meta el dedo y tenga que volver a hacerla, o sea, es algo
pero normalmente la gente no va haciendo así en las obras cuando están colgadas en una galería o en un museo. Pues esta pieza tiene un atractivo para que todo el mundo le ponga el dedo, pero aquí en Lleida estuvo expuesta en Bruselas y no pasó de la inauguración que ya alguien le había metido el dedo, y entonces, bueno, tiene este aspecto añadido, ¿no?, de atracción para el visitante de tocar, con lo cual él tiene que volver a borrar toda la pieza y volver a hacerla porque, claro, se ve muchísimo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar en esta línea de la colección. Se añadieron, a partir de la exposición de Pintar sin pintar, se añadieron estas dos fotografías que también me parecían muy interesantes, ¿no?, porque ya es el reflejo en el suelo de una pieza X colgada en una galería o en un museo. Entonces ya lo que él retoma ya no es ni la pieza ni nada, sino es cómo se refleja esta pieza en el suelo, que ya no sabes si es una pintura o es una fotografía, ¿no? Y el resultado, bueno, pictórico que acaba teniendo, ¿no? Aquí intuimos que puede ser una serie fotográfica, pero tampoco podría ser un dibujo. Esto no es lo importante, ¿no?, sino es cómo se refleja el sistema, ¿no? O la pieza de Peppa Good, que también estaba en la primera Bienal, son telas en blanco, sin nada, añadidas, con lo cual existe esta serialización la propia unidad, ¿no?, pictórica, que es la tela y el bastidor, y el dibujo que está por encima está hecho con Dimo y con todo un pequeño texto, o sea que ya no existe dibujo, sino que existe pues otra manera de dibujar, ¿no? Esta pieza de Daniel García Andújar también viene de seguramente que habéis oído hablar, es uno de los artistas políticos que tiene nuestro país, valenciano, ¿no?, que él hacía lo de Valencia, que ahora vive en Barcelona, y es uno de los primeros artistas que en el país empezó a meterse con el tema de Internet, y esta pieza se la compramos porque nos parecía como una pieza bisagra totalmente, ¿no? Es decir, como un artista abandona una manera de hacer supuestamente dentro del campo de las bellas artes, ¿no?, para dedicarse íntegramente a trabajar Internet y trabajar un arte político, ¿no?, y cómo hacer que sus webs preferidas en ese momento, pasarlas a tela, porque están traspasadas a tela, y ponerles un marco dorado, ¿no? Entonces, para nosotros, para la colección, nos parecía que realmente era como digo, una pieza bisagra, ¿no?, entre una manera y otra manera para un artista, ¿no? Que esto, cuando pensamos en una colección, para mí estas piezas que son, ¿no?, tenemos una de Jordi Colomer, que también es el final de la escultura y el inicio del vídeo para Jordi Colomer, ¿no?, y para una colección creo que realmente es importante tener este tipo de piezas, ¿no? O Ricardo Cotanda, que aquí no pinta, o sea, son 5 piezas, 5 dedos de la mano, cada una se corresponde con la sombra de un ready-made de Duchamp, y no está pintado, sino que está, ya veis que es como vellut, terciopelo, y manchada por detrás con tinta para delimitar estas sombras de Duchamp, ¿no?, de los ready-mades de Duchamp. Pues para nosotros también era, bueno, pues un nuevo un nuevo soporte no, porque ya los alemanes con los nuevos Polke mismo ya todo tipo de telas para hacer su pintura, pero sí un soporte que además va cambiando, claro, es como terciopelo, entonces según donde lo mires va haciendo un efecto óptico muy especial, más la manera de manchar, ¿no? La Ávila Azcoz, que aquí la vemos con el dibujo enmarcado, pero en realidad este no es su trabajo es este, ¿no? Ya veis cómo viene del montón de mujeres y cómo lo pasa, ¿no?,
cada vez lo pinta directamente en la pared, ¿no? Entonces, en la colección evidentemente están los dos dibujos, pero cada vez intentamos que cuando se exponen los dibujos se haga la pieza sobre el muro, que ella luego acaba pues añadiéndole, o sea, aquí fue extendiendo y adaptando la pieza. Y desde luego de un trabajo como este, pues para nosotros el hecho de que los artistas participen en la Bienal, de que se pueda comprar obra de ellos, pues acaba, en algunos casos, acaba con un encargo en la panera, que ya veis cómo aparecen las columnas por allí a la derecha, esas columnas de 6 metros de altura, que acaba siendo una especie de sala hipóstila, ¿no? Con 21 columnas, y que para los artistas pues es una oportunidad de pasar el dibujo este que hemos visto simple en dos dimensiones, ¿no? a la dimensión de este bosque de entrada más 2 cubos que veis al fondo pintados por dentro y por fuera, o sea, todo el exterior y todo el interior del proyecto. Estuvo pintando casi 3 semanas, ayer que hablábamos, ¿no? También de los días pintando, ¿no? Tú, Miren, que habías pintado 9 días y ya estuvo 2 semanas y media, y al final incluso pensamos que para que no se agobiara íbamos a hacer una inauguración que se llamaría Abierto por Obras, ¿no? Y que inaugurábamos y ella estuviera donde estuviera y que ella seguiría pintando, ¿no? Pero porque ni ella misma en ese momento tenía la conciencia clara de cuánto podía tardar, ¿no? Incluso teniendo ayudantes pintando lo que tenía que pintar, ¿no? Este tipo de encargos sirven también como para para dar la oportunidad a los artistas de hacer algo que hasta ese momento no habían hecho, ¿no? Y medirse un poco hasta dónde pueden llegar, ¿no? Son 750 metros cuadrados, es mucho, es mucho espacio, mucha columna, y ahí hay que batallar, ¿no? Esta es la pieza que tenemos en la colección de Miquel Mont, y bueno, la que nos permitió también pues entrar en contacto, como decía, para luego hacer futuros proyectos. Es una pieza, el monócromo pintado directamente en la pared. De hecho, tenemos ya una colección de unas 120 obras, y cada vez nos damos cuenta de las dificultades que va planteando, ¿no? El tener una colección, porque claro, aquí solo tienes la madera, cada vez tienes que ir a buscar el Pantone para pintar el Pantone, el monócromo del Pantone, otro solo tienes un archivo digital, el otro tienes que ampliar, que lo de las colecciones también es un tema que me gusta hablar de vez en cuando, para decir como, es que se compra un archivo, también a veces, o sea, que vayamos un poco cambiando el chip de lo que supone una colección y lo que supone una conservación de una colección, ¿no? Este proyecto es de la última Bienal, son postales de París, de la feria que hubo en el año 37, de la feria en París, ¿no? Y contrapone una postal del pabellón alemán y la otra del pabellón ruso, ¿no? Es un coleccionista, Oriol Vilanova, va buscando y buscando y buscando, y la postal para él es muy importante. Trabaja mucho la idea de monumento, ¿no? Entonces era ya veis aquí la serie, y aquí tal como estaba expuesto en la última Bienal. Sabéis que el pabellón de la República del año 37, hecho por Sert, donde estaba el Guernica, donde estaba el Pagès Català de Joan Miró, etcétera, etcétera, es el pabellón que no fue premiado. Los premiados fueron Rusia y Alemania, ex aequo, ¿no? Entonces, él ha hecho este trabajo, y el monócromo del fondo es exactamente las medidas del Guernica. O sea, es el pabellón ausente, el pabellón que no fue apreciado en ese momento, cuando después se ha convertido, ¿no? en modélico, ¿no? para la modernidad de ese momento, ¿no? Y pues porque desgraciadamente se perdió el Pagès Catalán de Miró, que también es una de las obras, yo creo que hubiera podido ser tan importante casi como el Guernica, ¿no?
Pero bueno, esta referencia, ¿no?, a la pintura también a partir del monocromo gris. Daniel Jacobi, también esta pieza está en la colección, son los estudios, que acaba siendo también muy pictórica, ¿no?, las portadas de 4 periódicos del país, día a día, durante un mes. El resultado es el estudio de color, o sea, la portada, haciendo el estudio de color y convirtiendo en estos gráficos. El resultado es el estudio de color de las portadas de 4 periódicos, ¿no? O sea, la importancia del color. Y desde luego vas viendo, según el periódico, qué importancia da a los colores y a determinados colores, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es como un planteamiento pictórico totalmente, ¿no? Lo pasamos a un análisis de la realidad, ¿no?, del día a día de un medio de comunicación. Y finalmente, esta también es de la última Bienal, de Rubén Grillo, otra manera de dibujar, ¿no? Es un rayo láser, pequeño rayo láser, que cuelga de la pieza escultórica, ¿no?, y que del otro lado de la sala va dibujando de una forma totalmente aleatoria, ¿no? Pero también me parecía que para el tema que nos ocupa, pues era interesante ver cómo creo que en estos momentos el dibujo también tiene una amplitud de miras increíble, ¿no? De esta colección que se estaba realizando salió en el año 2005, cuando llevábamos un año y medio ya en marcha, la exposición Pintar sin pintar, ¿no? Porque, bueno, con el análisis de la propia colección vimos que realmente había, al estudiarla, ¿no?, que se estaba configurando esta línea de trabajo, ¿no?, y que nos permitía de alguna manera reflexionar sobre las piezas que teníamos, pero también acudir a otras piezas que no estarían en la colección, porque la colección es de artistas catalanes y españoles, no es una colección internacional, no tenemos dinero para hacer una colección internacional, y desde el primer momento se decidió que valía la pena centrarse en un ámbito que pudiéramos trabajar bien, que no empezar a disparar y bueno, pues puede haber cosas muy interesantes, yo no lo digo, pero ya tenemos bastante trabajo con el intentar cubrir un poco el panorama, ¿no? Aquí Miquel Mont, ya después de haber estado en la Bienal, ya le pedimos un proyecto específico, porque habíamos visto que estaba haciendo las pinturas emparedadas, ¿no?, que realmente para mí bueno, no sé, ya veis, o sea, es utilizar paneles de madera como si estuvieran a punto de hacer un nuevo circuito en el espacio y hacer las pinturas emparedadas, ¿no? Ya veis, es el muro, aquí a la izquierda es el muro habitual de la sala, a la derecha es lo que él incorpora y en la parte central es esa capa densa de pintura que él ha realizado, ¿no? Os voy a leer lo que Miquel Mont él mismo cuenta, ¿no? Las pinturas emparedadas son pinturas monócromas que permanecen invisibles, que se niegan a la visión frontal tradicional de la pintura. Este trabajo lo inicié en 1993 y surgió como una respuesta a una serie de interrogantes que en esa época me acuciaban. ¿Es posible realizar una pintura que no conlleve una imagen, que escape a su tendencia natural de figurar, de convertirse en imagen? Una expresión pictórica que, sin caer en la mancha o el gesto, reivindique su mera materialidad y que al mismo tiempo esa materialidad no se convierta en expresión trascendental de una autonomía del propio espacio pictórico. ¿Que solo sea pintura depositada sobre una superficie? ¿Puede ser? En estos primeros ensayos, mi intención era realizar una pintura sin sujeto, sin calidades, sin emociones o afectos, unas obras basadas intrínsecamente en su existencia material y que no tuvieran ninguna voluntad de representación. Además, el hecho de ocultar la pintura del campo convencional de la visión exigía por parte del espectador un esfuerzo mental,
y de ese modo surgía una forma distinta de percepción. Este es el detalle. Y bueno, pues hicimos una propuesta expositiva partiendo, como decía, de algunas de las piezas de la colección, pero yendo también a buscar otros nombres, ¿no? Steve Paulson en una fotografía, Big Muniz, por ejemplo, que es uno de los referentes, ¿no? Una pieza de colección telefónica pintada con chocolate, que es los accidentes de Warhol, los accidentes de coche de Warhol traspasados a esta evolución de la pintura con chocolate, ¿no? O esta pieza también de Big Muniz hecha con pequeños cristales, ¿no? Marlene Dietrich, construida como si fueran brillantes sin ser brillantes, ¿no? Edouard Balan, que también, bueno, pues disponía de un repertorio para mí distinto, singular, ¿no? Con esas masas pictóricas apretadas contra el cristal, o con esta dispersión en el espacio a partir de, pues esto casi de estas cinchas, ¿no? de embalajes, ¿no? de tensionar, pero con materiales pues esto adquiridos en ferreterías. Esta idea también de, bueno, pues que el goteo ya no es un goteo, sino que es estos tubitos de plástico con los que antes se hacían lo de los Scooby-Doos, ¿no? Allí tejiendo, ¿no? Pues estas líneas que caen. Y aquí nos encontramos con las piezas de la colección que os he mostrado de Ignasi Aballí, con una pieza que no está en la colección de Ignasi, que es la pieza del fondo, que es una colección de los nombres de calles en Ámsterdam, que son nombres de pintores. Entonces tiene todo este recorrido, ¿no? por la ciudad de Ámsterdam a partir de calles de pintores, que ya veis, bueno, cada una corresponde a un pintor, o sea que Ámsterdam tiene muchas calles dedicadas a pintores, ¿no? Era otra manera de hablar de la pintura holandesa a partir de los rótulos de las calles, ¿no? Aquí veis la pieza que en ese momento pudimos comprar, la pieza roja, con motivo de la exposición. Esto ya no lo hemos vuelto a poder hacer, ya no hay dinero para hacer compras fuera de la Bienal. Darío Urzay, que también ha salido hoy y que también está al fondo, las piezas de Ignasi. Anne Veronica Jansen, con este vídeo básicamente sobre el bombardeo de color y de formas geométricas, ¿no? Pero que, bueno, que también luego pensando, ¿no? Cuando preparaba la exposición, pues ¿por qué no una habitación con la niebla, que sabéis que hace Anne Veronica Jansen, ¿no? Estos espacios cerrados con una niebla densa, pero que la niebla también a veces está teñida de color, ¿no? Y entonces es esta entrada en un espacio agobiante en el que el color ya no es una representación del color, el color ya es físico agobiante, ¿no? Parece que no puedas respirar, y es esta extensión en el caso de Anne Veronica Jansen, que también tiene un abanico de posibilidades increíble, porque una de las piezas para mí que realmente es muy significativa y que podría estar aquí es un banco, el banco de calle. Este banco está construido con un material que reacciona con el calor, y en el momento que el visitante se sienta en el banco, tu propio calor del cuerpo deja la huella completamente marcada en el banco. O sea, es otra forma de pintar, es otra forma de dibujar, como queráis, que ya es el propio cuerpo del espectador el que acaba haciendo la obra. O ya, pues, hablando de lo interactivo, ¿no? Marc Napier, con Marc Napier, o sea, lo que el espectador, ya veis con el ratón aquí, lo que hacía era acabar dibujando, pintando y poniendo sonido a su propia composición, mezclando él mismo. Se convertía en el que, a partir de las pautas que daba el artista,
hacía su propia composición de sonido y de imágenes. Y aquí a la izquierda ya veis pues la pieza de Daniel García Andújar, que marcaba un poco esto que os decía, pieza bisagra, ¿no?, entre el final de una manera de García Andújar con la posibilidad ya de estar dentro de la red y trabajar en la red a distancia y con la participación del espectador. Stephen Dean, otro de los artistas, escultor, pero también sus vídeos, los campos de fútbol, ¿no?, o las fiestas en la India, pues acaban siendo un festival de color, ¿no?, impresionante. La pieza de colección de Ricardo Cotanda, con una nueva serie que hizo para la exposición, que ya aquí ya ni pinta ni dibuja, recorta, es el tul, capas de tul que va superponiendo y va cosiendo. Y aquí veis incluso los hilos, ¿no?, del cosido del tul con el famoso test de Rochas, ¿no?, de la mancha, pero aquí ya no hay ni mancha, no hay ni pintura ni nada, sino que son las capas de tul y el efecto moiré que hace con la superposición de las distintas capas, ¿no? A partir de la experiencia del pintar sin pintar y del trabajar más a fondo con Miquel Mont, le propusimos el hacer esta exposición. Es un modelo de comisariado que compartimos entre Panera y el artista. O sea, el primero lo hicimos con Francisco Ruiz Infante, la segunda fue Miquel Mont y la tercera fue Javier Peñafiel, que es una especie de exposición individual con una colectiva dentro, como yo decía, ¿no? O sea, el artista hace su proyecto, pero invita de común acuerdo con nosotros a participar y a integrar otros artistas dentro de su propio proyecto, ¿no? Lo llamamos afinidades selectivas porque teníamos la idea, sabíamos que queríamos trabajar en esta línea que estamos pensando hoy del pintar sin pintar, y que con Miquel trabajaríamos de forma, o sea, cuando veo algo, descubro algo y pienso que puede funcionar en la exposición, es que estamos pensando el uno para el otro en la exposición, te lo propongo, me lo propones y ahí vamos avanzando en el proyecto, ¿no? Este es el resultado. Él empezó para preparar el proyecto, decía que empezó a reflexionar otra vez de nuevo, como antes hablábamos, ¿no?, sobre el museo, sobre las convenciones del museo, y en este caso era más sobre la propia arquitectura de la Panera, que ya veis son estas columnas, pero también los propios sistemas que como centro de arte tenemos para mostrar el arte, o sea, las propias paredes que se instalan y se desinstalan para hacer las exposiciones, ¿no? Y ahí empezó, ya veis, con esta pieza al fondo, que es un texto suyo, pero que mantiene la idea del panel donde se colgarían las piezas, pero que él lo deconstruye de alguna manera, deja la estructura, lo hace transparente, con lo cual el propio espacio va cambiando, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, las piezas blancas del fondo son suyas, la pared del fondo son suya, pero aquí delante ya tenemos otro artista, Miguel Ángel Molina, que su mancha pasa por debajo de la otra pieza, ¿no? Veis aquí como la mancha del suelo va corriendo entre distintas piezas. Si os fijáis, no es una... Yo antes hablaba también, decía, no, tenemos que hablar de exposiciones, ¿no? Porque aquí es una exposición colectiva con muchos artistas, pero no los artistas tienen su propio espacio, no va uno detrás de otro, todo convive, o sea, aquí estamos viendo 4 artistas distintos, en una pared puede haber 2 artistas, es un diálogo entre las obras, ¿no? Fijaros también, por ejemplo, la pared blanca normalmente en donde colgar las piezas, pues aquí ya no es pared blanca, o sea, a ver si puedo, aquí ya no es pared blanca, la pared está cubierta con una lámina de madera que ya cambia el sistema. Nosotros evidentemente
tenemos que tener la pared hasta el muro, hasta el suelo, porque según qué tipo de piezas necesitan este ángulo. Él lo levanta completamente, ¿no? Eleva el propio muro habitual de la panera, ¿no? Y ahí veis cómo, bueno, las piezas van dialogando, ¿no? Este es Palomino a la izquierda con las piezas de Mon. Él primero hizo todo este diálogo y luego esta selección que fuimos compartiendo, la selección de artistas, para luego ir relacionándolo también con su propio trabajo y con las piezas que iba a colocar, ¿no? El vídeo también estaba presente porque hay miradas muy pictóricas, ¿no? en algunos artistas que utilizan el cine. Más piezas de Miquel. Aquí, por ejemplo, pues ya vemos, ¿no? O sea, esta pieza, la mancha del suelo de Miguel Ángel Molina, que iba corriendo por debajo de distintos artistas, ¿no? Los collages de Palomino, una pieza de Miquel Mon y Christophe Cousin. O sea, cada uno dialogaba. Por eso yo decía, ¿no? Era como un todo, ¿no? Como deambular por la exposición y bueno, las piezas se significaban, pero la importancia era el conjunto de la exposición, ¿no? Estas son también unas piezas de Miquel Mon, estos tubos que son autorretratos de él, son tubos de metacrilato, la pintura él deja que corra por dentro y las medidas de estos tubos están relacionadas con las medidas de su propio cuerpo. Es otra manera de analizar uno de los temas tradicionales de la pintura, como es el autorretrato, ¿no? A partir de las propias medidas, ¿no? Del cuerpo, el brazo, la altura, ¿no? la mano. Y este trabajo que apenas se ve aquí, estos agujeros y estos agujeros de aquí, iban hasta el fondo de la pared, es Neil Biggs. Es un artista que parte de la tradición de Fontana, antes hablábamos del corte de Fontana, y que lo conjuga con su propia afición al montañismo. Entonces hace una intervención con los grampones y los dos piolets, uno en cada mano, los grampones en los pies y, bueno, pues para que nos sintamos rápido, el hombre araña, ¿no? Chac, 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 y va recorriendo toda la pared para hacer esta intervención, que es una intervención realmente pensada en cómo actuar sobre la pared, pues esto de la misma manera que Fontana trabajaba sobre el lienzo, ¿no? Y sin ningún problema para que su acción, ¿no? Pase por encima de una de las obras de Miquel Mon, de un collage de Miquel Mon. Aquí veis los agujeros, es realmente agredir el muro de la panera, que luego tuvo sus dificultades para volverlo a su estado normal. Ángela de la Cruz, que aparece allí al fondo en la pieza naranja. Las piezas de Ángela de la Cruz. Otra vez la deconstrucción del propio muro de la panera. Pieza de Miquel Mon. Emmanuel Villar. Y ya veis, ¿no? Como, insisto, en cómo dialogaban las piezas de aquí. Era la pista en donde podías ver lo que había sucedido en el otro extremo del centro, ¿no? Con el artista, el mismo colgado en la pared, haciendo este dibujo sobre el muro, ¿no? O como, por ejemplo, la cerámica, a partir de un artista que es pintora y una residencia en este centro de cerámica tan importante que hay en Holanda, pues también haciendo un trabajo que desbordaba su propio trabajo pictórico, ¿no? Y que podemos verlo en estos ladrillos, ¿no? Ya veis, ¿no? Otra vez también como el muro pues deja, la mitad es transparente para ver los dos lados de la pieza de Irene van der Meer. Y ya para acabar,
un nombre que ha salido muy insistentemente, que es Guillermo Mora, que está perfectamente dentro de la línea de lo que hemos estado hablando y que yo decía, bueno, pues es una especie de perspectiva, es alguien que podría estar en un... Y, bueno, he puesto esto como punto final, no tiene por qué pensar que él es el único, sino que, bueno, estamos siempre en un proceso de investigación y de búsqueda y de hallazgos, ¿no? Los paquetes que hablábamos antes de Guillermo Mora, los cinturones con la pintura dentro, solidificada, convertidos ya en escultura, ¿no? Que está en la línea y en la tradición de Ángela de la Cruz, por ejemplo, clarísimo, ¿no? Maider López, que también ha salido antes, ¿no? Con las toallas, otra forma de pintar, o este proyecto de Maider que me parece muy, muy interesante, ¿no? Que es en Francia, ¿no? Con estos paraguas iluminados de noche, ¿no? Y bueno, pues el convertirlo en una acción pictórica, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo de lo que hemos estado viendo, ¿no? Pues en la fachada de la casa encendida o en la playa, ¿no? Es un elemento que se va repitiendo y que en este caso que necesita siempre son muy colaborativos, ¿no? Porque cuando hace lo de los coches necesita que los coches se vayan al monte. Cuando está en la playa necesita que la gente colabore con las toallas, ¿no? Y aquí llevando los paraguas, ¿no? Y ya para finalizar, quería poner también Juan López, es un artista con el que hemos trabajado y también es como la pintura desborda, ¿no? Desborda el propio espacio pictórico, acaba siendo muy arquitectónica. En el proyecto que hicimos en La Panera era realmente cubrir todas las 4 paredes de La Panera, trabajar solo en el perímetro de la Panera y hacer este tipo de intervenciones, pero convertir una galería de arte en una piscina, todo a base de vinilos, o sea, de hecho no pinta nada, porque Juan López utiliza vinilo más que pintar, o sea que luego esto todavía es más fácil porque se arranca y no mancha, ¿no? Y ya luego uno de los últimos trabajos que descubrí en el momento que estaba preparando esta conferencia es esta manera de pintar que ya me pareció como el sumo, ¿no? Hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces el incorporar en una sala de exposiciones este dibujo geométrico en el suelo, pero que está hecho con una moto de alta cilindrada, ¿no? Y desgastando las ruedas sobre el propio suelo, ¿no? Otra manera de dibujar, ¿no? Y ahí sí que, bueno, parece ya como bastante límite, ¿no? Y nada, espero que os haya interesado, que no me haya alargado demasiado y nada. Si alguien luego quiere ver los catálogos, aquí encima están de pintar sin pintar y el de afinidades. Bueno, seguimos con la estructura planteada. Damos la palabra en primer lugar al público, si os parece. Si tienen alguna pregunta o ha quedado alguna cuestión que se puede matizar o que no ha quedado suficientemente clara, pues es el momento, ¿no?, para preguntar. Bueno, muchas gracias a David y a Gloria, a los dos, por vuestra magnífica intervención. Yo más que preguntar, bueno, es añadir comentarios o reflexiones. Bueno, estoy muy de acuerdo con Gloria en situar los antecedentes o las referencias de todo
lo que pasa en la pintura contemporánea, en las vanguardias, ¿no? Ya a principios del siglo XX. Para mí, todas las rupturas que se suceden en ese momento, en cuanto primero a romper el concepto de mímesis del espejo, ¿no? Manet, del impresionismo, en cuanto a romper el concepto de cuadro-ventana, ¿no? Pues cuando lanza la piedra a los cubistas y fragmentan ese cristal de la ventana en múltiples facetas, cuando se niega la representación, ¿no? Desde el monocromo, tanto Malevich como Rodchenko, cuando se niega la materialidad de la pintura, la necesidad de pintar utilizando el medio pictórico como Sweeters cuando hace las pinturas Merz, o la necesidad de incorporar el espacio, ¿no? a la percepción de la pintura e incluso hacer partícipe al espectador. Eso lo comentaba ayer Marisa Lissiski, ¿no? Con la Pranenraum y la sala de muestras, ¿no? Bueno, para mí todos estos referentes son claves, ¿no? Para entender, bueno, pues por qué Edouard Balan utiliza todo el espacio para componer, porque bueno, pues, Rubén Grillo utiliza la luz para pintar. Bueno, Moholy-Nagy ya había hecho con el modulador de luz-espacio, ya había pintado con la luz, porque hay artistas que prescinden, ¿no? del proceso pictórico. Bueno, al fin y al cabo también Moholy-Nagy un día cogió el teléfono y decidió encargar sus cuadros por teléfono, ¿no? Y bueno, después también Palermo comprar las telas y Buren comprarlas, ¿no? También. Entonces, bueno, me parece que ahí están todas las claves, ¿no? La vanguardia para entender lo que pasa hoy. Lo que pasa es que veo también que hubo un periodo de la historia del arte del siglo XX en el que todo eso quizás quedó eclipsado, ¿no? Que hubo como una vuelta atrás, que fue con toda la pintura de los años 50, ¿no? Con el expresionismo abstracto, cuando se impone desde esas teorías dogmáticas de Grinberg, ¿no? Las teorías formalistas, una pintura retiniana, óptica, ¿no? Plana, que de alguna manera, bueno, pues todo eso, todas esas rupturas de la vanguardia que no encajaban o no le convenían, ¿no? para poder articular su discurso, se quedaron un poco fuera, ¿no? Que luego se recupera un poco en los años 60, en la posvanguardia, y que yo creo que eclosionan definitivamente en los años 90 y ahora en la actualidad. Bueno, era esa reflexión que quería añadir. No, incluso en el arte español, ¿no? El debate entre abstracción y figuración no hace tanto tiempo, ¿eh? No hace tanto tiempo, o sea, todo lo que suponía el paso, ¿no? Todas las aportaciones del paso, ¿no? Y lo que suponía ¿no? Una cierta figuración, hasta que no llegaron los 80, ¿no? Y ya, bueno, se entró en otra dimensión, era muy presente. Entonces la figuración estaba absolutamente olvidada, ¿no? Y era abstracción, las aportaciones, pues no sé, de todo el paso, pero luego pues en Cataluña era a Ràfols Casamada, a Hernández Pijuan, Guinovar, que era medio, pero el debate era, bueno, figuración ni hablar, ¿no? Entonces, claro, sí. Hay estos momentos de ocultación, ¿no? Que luego generan. Ahora parece que estamos en un momento mucho más permisivo y mucho más abierto, ¿no? Fíjate que a la hora de trazar una historia, que muy bien trazada, como acabas de trazar, dijiste la palabra negar como 7 o 8 veces. Es decir, realmente se evolucionó negando, ¿no? Sí, todo. Sí. Y yo creo que en estos momentos estamos, por lo menos de los últimos años, uno de los momentos más afirmativos otra vez, ¿no? Es decir, se trabaja con la pintura asumiendo todas estas negaciones, pero de un modo mucho más afirmativo y mucho más, pues, tranquilo, en el sentido de con menos prejuicios de si es figurativo, si es abstracto, si tiene color, si no tiene color. Es decir, bueno, yo creo que está llegando también un momento de que tampoco pasa nada porque algo tenga color, ¿no? Es decir, y porque algo tenga una figuración desde el punto de vista. O sea, es verdad que fue muy dogmático, como dices, Grinberg, pero es verdad que también toda esta deriva de negación acabó siendo también muy dogmática, ¿no? Hasta el punto de anular cualquier posibilidad que se saliera un poco de ese cauce. Pero yo creo que estamos en un momento muy, muy afirmativo con la pintura, ¿no? Es decir, un poco lo que yo decía, se vuelve a pintar. Es verdad que en los 90 hay excelentes ejemplos, pero sobre todo pictóricos, ¿no? Hay muy pocos ejemplos de pintura. Es decir, no es que reivindique, la pintura a mí me gusta muchísimo y todo el tema
de lo pictórico, pero es verdad que ahora se ha vuelto a pintar con muchísima más naturalidad, creo yo. Sí, y yo, retomando un poco lo de la negación, ¿no? que dice Almudena, yo creo que han salido dos pintores, ¿no? que es Ignasi Aballí y Miquel Montt, que sí que le sacan partido a esa negación, pero asumiendo postulados de la negación, y eso es el revulsivo para crear obras, ¿no? Sí. Tanto la de los muros que nos has puesto de Miquel Montt, la pintura negada, el emparedada, ¿no? que ya que es, ilustra perfectamente esta idea, ¿no? Como muchas de las que tiene Ignasi Aballí, sí que como desde la la piel negación. de Ignasi Aballí es negar todo, o sea, dejas ya en la estructura, ni en la estructura ya dejas, ¿no? La pintura. Hay, por ejemplo, esas piezas de Ignasi, que son las primeras, ¿no? de las estructuras, que son fantásticas. Es increíble la cantidad de artistas, prácticamente todos los artistas que trabajaron con eso en pintura tienen alguna pieza que sea simplemente el bastidor, ¿no? Hubo una exposición en el 2001 en el ZKM de Karlsruhe que se llamaba Iconoclast, que era inmensa, a lo mejor podía tener, no sé, pues 1000 y pico obras, y todas eran la misma, más o menos la misma pieza, ¿no? Que era esa pieza por todos los artistas que habían trabajado pintura, todos más o menos los que hemos citado, y otros, y Minovel o Panero, todos tuvieron más o menos, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Esa necesidad casi de quitarte la piel, ¿no? Para llegar a la nada para volver a crear, ¿no? Que es un poco también lo que es la historia de la pintura en el siglo, ¿no? Es decir, es quitar para volver a crear, ¿no? Sí, Bueno. pero yo creo que lo interesante es cuando no solo es haber puesto un bastidor en un momento determinado solo, sino el cómo se construye el propio discurso artístico, ¿no? Que ahora puede ser un bastidor, ahora puede ser el polvo, ahora puede ser la lata de pintura o ahora puede ser el Pantone, ¿no? Las listas de Pantone de Ignasi Aballí, ¿no? O sea que a mí lo que realmente me preocupa es cuando si realmente se construye ese cuerpo artístico, teórico, ¿no? Denso, y que con el tiempo es cuando vas viendo, ¿no? El hecho de en un momento determinado haber acertado con una pieza, pues bueno, tiene su interés, pero es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, la trayectoria y el que realmente, si alguien... Si no lo decía por Martina Severi, al contrario. Quiero decir que incluso en la fotografía, si vamos a la primera pieza casi de Elena Almeida, que trataba de desarticular la lógica perceptiva, un poco la pintura a través de la fotografía, de pintar, de dibujar, es también un bastidor. Es decir, simplemente darle la vuelta a la tela, ¿no? Es decir, pero que existe, creo, en los artistas a veces una necesidad, ¿no? de trabajar con ese límite que casi se le impuso, por lo menos al empezar a pintar. Gloria, no me extraña que te guste Manzoni y que te guste Bailly, porque la puesta del cuadro lo pudo haber hecho Manzoni si hubiera venido unos años más. Pero yo quería hablar de Buren. Buren, aparte de ser un artista, que yo no lo llamo pintor, es un gran escritor, un teórico, y hace unas reflexiones sobre el arte interesantísimas, ¿no? Y yo creo que Buren es más un escultor que un pintor. Es decir, él utiliza una pieza que, digamos, de alguna manera, más que dialogar, altera el sitio en el que se coloca. Yo lo comparo con Serra. Es decir, son dos artistas, en el caso de Serra es un escultor y en el caso de Buren es un señor que utiliza un cuadro o lo que sea. Pero a él lo que le interesa es el sitio, fundamentalmente, y la alteración de ese sitio. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, pues cuando coloca las banderitas en una calle de una ciudad y transforma ese sitio de pasar en un sitio de celebración. Es decir, el concepto para mí que tiene Buren es más cercano a lo escultórico que a la propia pintura. Es decir, hace una cosa de rayas, a veces, otras veces no. Vimos lo del Gran Palais en Castellón, no sé cómo se llama, el museo. Utilizó toda ¿cómo se llama? Azulejo,
que es la artesanía típica de allí, para trabajar en el museo, ¿no? Entonces, yo creo que es más un sentido de sitio con algo que la reflexión sobre la pintura. Sí, totalmente. Sí. Parte de un modelo, de un patrón pictórico, en definitiva, pero la importancia de la arquitectura también en Daniel Buren, ¿no? O sea, los arcos, yo me acuerdo en Burdeos, los arcos del entrepot que no veía nadie, ¿no? En el momento que él lo subraya con las bandas, la arquitectura toma otra dimensión, ¿no? Y el plano aquel de... Los cerraban las bandas con el reflejo del espejo. Y el plano, el solo poner un plano inclinado de espejo a lo largo de todo de todo el espacio, claro, era como la sensación de vacío, y es la arquitectura la que realmente mueve, o sea, que sería otro componente importantísimo. Sí, yo creo que si no es el primero, es de los primeros que convierte el contexto en contenido. Que es otra línea de las que sale completamente en la pintura a partir de Toroni, de todos los artistas que lo otorgan a la pared, más que la condición de soporte, pues la condición de ser pintura misma, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que también estoy con Gloria, es mucho más lo arquitectónico, lo ambiental, ahí está el logro, porque es capaz de convertir en contenido la propia ciudad, ¿no? Tienen contenido pictórico, en contenido en obra, de una manera pues muy sencilla y con lo mínimo, pero en ese sentido, por ejemplo, sí que es verdad que es bonita la comparación, pero Serra es lo contrario, ¿no? Es decir, rompe completamente lo arquitectónico, la ciudad, es decir, a través de, pues, en esta plaza donde de repente, no me acuerdo cómo es el Tittle Arch, ¿no? Tittle Arch de repente que bueno, tuvo muchísimas protestas porque la gente no podía pasar, pero es verdad que en ese caso hace lo contrario, ¿no? Es decir, podemos compararlos, pero precisamente ahí sí que creo que hay un peso escultórico, porque la escultura, un poco volviendo a lo de Reinhardt, ¿no? Es decir, que es con lo que tropiezas una vez que te dispones a contemplar una pintura, ¿no? Pues creo que con Daniel Buren no se da, ¿no? Es decir, precisamente es que estás dentro de esa pintura. Y esa idea de alteración del espacio. Serra dice, esas esculturas no tienen por qué dialogar con el espacio, para eso están los urbanistas. Esas esculturas se tienen que autoidentificar en el espacio como tales esculturas. Pues yo creo que Buren está un poco también de esa línea, no tan dramática como en el caso de Serra, pero sí en una alteración del espacio. O sea, sí, pero como espectadores en Buren estamos dentro y en Serra podemos estar dentro de una escultura, pero si no, precisamente lo que hace es dividir ese espacio, es decir, trabajar escultóricamente ese espacio en el sentido de que ya no lo podemos habitar a nuestras anchas. En el caso de Buren es que sin darnos cuenta ya estamos dentro de esa obra, ¿no? Es decir, digamos que con él, pues el arte pasa también eso, a ser más una ciencia del comportamiento del espectador deambulando que una contemplación estática, como se puede asumir a la pintura, ¿no? Sí, pero en ese caso también Serra te hace meter en sus laberintos, ¿no? Sí, a mí me gustaría plantear una cuestión que, bueno, de forma tangencial ha estado en las dos intervenciones, quizás más con las experiencias de la Panera, ¿no? Sí, yo creo que hay una tensión en nuestra práctica artística actual, pero que ya viene desde bien entrado el siglo XX, entre ese acercamiento del arte a la vida, es decir, allá donde la obra se disuelve y se confunde con la vida y puede llegar hasta desaparecer, ¿no? Pues las vanguardias y ejemplos de los años 60 y 70, sobre todo, pues trabajaron muchísimo eso, frente a la otra postura de conservar más el objeto, el fetiche, lo museable. Sí, la reflexión sobre el propio arte, ¿no? Sobre sí mismo, sí, ¿no? donde se conserva, es decir, donde hay una actitud más de conservar, porque contemplar hay que mantener el valor simbólico en el tiempo, ¿no? Yo no sé cómo veis el ejercicio de la pintura en esta tensión que yo creo que nos persigue todavía, ¿no? Hombre, en ese sentido, por ejemplo, para mí un artista también clave, como dijo Gloria, que lo citó, es Yves Klein, ¿no? Es decir, alguien que consigue pues destilar
los principios un poco que impuso Fluxus, ¿no? En lo pictórico, ¿no? O en la pintura misma, pues trabajando con gente como un pincel, que es verdad que también deriva de Manzoni, porque al fin y al cabo Manzoni muy poco tiempo pues trabajó con tanto, o sea, rompió tanto con lo escultórico como con lo pintórico. Pero, por ejemplo, ahí son artistas que sí que hacen que esa parte de arte y vida, ¿no? se dé. Daniel Valen de otra manera. Y luego hay ese lado aurático que siempre existirá, porque para empezar, pues el mercado, aunque lo otro acaba siendo envolvido, envuelto a través de fotografías, de vídeo, de lo que sea, es verdad que el mercado siempre va a tener un poco de petición aurática y se va a mantener. Yo creo que la convivencia cada vez hoy, como digo, es mucho más. Yo creo que estamos en un momento rico en ese sentido, es decir, que no hay una tendencia clara ni obligatoria a la hora de crear arte, como en otros momentos el propio mercado pues lo ha marcado, ¿no? A lo mejor la hay, pero no la veo tanto, porque como es mi tiempo. Bueno, porque hay menos mercado. También, ¿no? Claro. Sí. No, ahora estaba pensando en Manzoni, que bueno, como me gusta tanto su trabajo, que el soplo del artista, ¿no? Que me parece una de las piezas más dentro de un globo, el que el artista sople, ¿no? Y que dentro deje no solo su aire, sino su aliento dentro de, me parece que es un autorretrato, el de construir la idea de autorretrato para acabar en el soplo, ¿no? del propio artista, ¿no? Y en esto es muy curioso porque el Magba tiene esta pieza, pero claro, no tiene la pieza, tiene una especie de masa compacta del globo. A ver quién sopla. Del globo hecho allí así, ¿no? Entonces, claro, tuvimos una discusión muy interesante con los restauradores porque era cómo se exponía esto. Entonces, claro, y bueno, y duró, porque claro, el hecho, bueno, consigues un globo, soplas, si sopla el restaurador, ya no es, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas, ¿no? Para el público en el contexto de la colección esa idea de que es el soplo y que lo que estás viendo son los restos, ¿no? Pero que entonces, bueno, duró si compramos un globo, si no compramos un globo, si está hinchado, si no está hinchado, si no es sin globo, y al final se hizo una cartela que nos es con un texto explicando, ¿no? Simulando, es una simulación, no sé qué, porque no se puede reproducir, no sé qué y tal, ¿no? O sea que, pero como idea de autorretrato, me parece, bueno, no, es un ya. Sí, yo sí que creo que, bueno, en algunos de los ejemplos que se ha puesto y en la propia el planteamiento, ¿no? que tenéis en la panera, de alguna manera se asume esta tensión, ¿no? De estos dos polos, que yo creo que es un lado positivo, ¿no? Asumir esta tensión, porque de alguna manera hay que trabajar con esto, ¿no? Sí. Y, bueno, y somos muy conscientes también de la realidad, ¿no? Por un lado, pues como decía, esta vía de trabajo, que es una reflexión sobre el propio arte, ¿no? Sobre la evolución del propio arte y no sé, el estar inmerso dentro del arte al margen de lo que pueda suceder en la sociedad, o tener un proyecto como el de ahora de campo adentro que solo es sociedad. O sea, es en el otro extremo, ¿no? O sea, es Ballester con sus cerámicas hechas no sé dónde, ¿no? Y que pues bueno, es todo lo que es los proyectos de distintos artistas trabajando en contextos rurales y a partir de lo que da el contexto, ¿no? O sea, que ya se aleja completamente porque obra no hay casi. O sea, hay proyectos, ¿no? Y la memoria del proyecto y la actuación, ¿no? Hecha en ese pueblo, ¿no? Trabajando con los habitantes del pueblo o con las reivindicaciones del pueblo o con lo que sea, ¿no? Bien, ¿alguna cuestión más? Sí, es una pregunta que dejo caer a quien quiera responder. En este intento de cartografiar el lugar de la pintura en el contexto del arte contemporáneo, parece que se emplean parámetros negativos, es decir, que
se trata de conceptualizar la pintura a partir de lo que no es, de esos desplazamientos hacia otros campos, hacia otras disciplinas, y no se efectúa en términos positivos, quiero decir, a partir de lo que la pintura aporta a ese conjunto de prácticas artísticas. Pienso básicamente en el concepto que Deleuze desarrolla sobre el diagrama a partir de las pinturas de Francis Bacon. Y en este concepto sí que están presentes muchas de las cuestiones que se plantean aquí, como la relación entre figuración-abstracción, la relación entre el hecho pictórico como lugar de la... No sé si me he explicado bien. Sí. Bueno, yo creo que trabajar sobre la negación no es para nada negativo. O sea, yo creo que hay una vía de trabajo que es a reflexionar sobre, bueno, al menos a mí me interesa muchísimo, que es sobre el blanco, sobre el silencio, Kate, sobre el vacío, sobre la nada, y que todo serían conceptos negativos, ¿no? Y a partir de ahí trabajar, o sea que no me parece que sea negativo, o sea, es trabajar a partir de la negación, ¿no? Trabajar a partir de lo que pero no es negativo. La pieza de la piel de Ignacia Vallée a mí no me parece negativa, me parece que parte de negar determinadas cosas de la pintura para proponer otras. De hecho, a partir de lo que ya no es, de anclarse en esa idea de clásica de pintura para, en una serie de desplazamientos hacia otros campos, dejar de lado esa otra conceptualización de la pintura en lo que tiene de concluyente. Es decir, me explicaré. Sí, no, pero yo creo que David ha mostrado una vía y yo he mostrado otra vía muy concreta. Una no excluye a la otra. No. Nosotros trabajamos en este campo acotado, pero esto no significa que haya muchos campos más. No. Deleuze, de hecho, en el libro que supongo que te refieres, que es Lógica de la Sensación, él habla precisamente de ¿no? Y en el otro habla el concepto de habla un poco de pasar de un orden a otro, ¿no? de un estado a otro, como un lugar de tránsito. Y yo creo que realmente, o sea, eso es completamente necesario. Yo cuando antes hablaba de la negación, es verdad que se ha negado el concepto de pintura. Yo me refería más al concepto de pintar y, o sea, cuando digo que vuelvo ahí, no tanto al acto de negar como algo negativo. Es decir, yo no sé si te estamos entendiendo lo que... Probablemente. Porque quiero decir que realmente muchas veces es importante negar para poder evolucionar, que no es negar, es cuestionar, ¿no? El arte contemporáneo, si es tan autorreferencial, es imposible que no evolucione precisamente en esos saltos de órdenes, pues negando determinadas cosas precisamente para firmar otras, ¿no? Pero sí, no creo tampoco, o sea, durante todo este siglo sí se habló de la muerte de la pintura, eso sí me parece que fue un discurso pesimista dentro de lo que puede ser un discurso, pero bueno, fue también para firmar otro tipo de vías, ¿no? Conceptuales que hoy hacen pues distinto al arte contemporáneo que en otro momento. Pero no acabo de entender concretamente lo que quieres. A ver. Yo por apoyar un poco lo que decías tú, no apoyar, no sé si me entendí también, pero
yo como voy a hablar esta tarde, pero no voy a leer entonces voy a leer simplemente un fragmento que tenía aquí de mi texto, que dice algo así como: la negación plástica no activa los significados. Los registros no valen por lo que desechan o evitan. En la pintura todo es resto presencial. El significado poético es acumulativo. No sé si él iba por allí, pero de alguna manera yo pienso que la pintura, el territorio de la pintura es el territorio de la presencia y no el territorio de la ausencia. Porque cuando hay ausencia, lógicamente tienes que racionalizarla o tienes que narrar esa ausencia para que sea comprendida. Pues esto que no está presente, si tú no la dices, no puedes encontrar su significado. No sé si me he explicado lo que he querido decir. ¿No? ¿Me habéis oído? Sí, sí, no sé, quiero decir, cuando no estás, alguien tiene que decir, esto no está. Pero cuando está, todos lo vemos, ¿no? Yo pienso que la pintura es siempre un lugar de la presencia, de lo que se hace, no de lo que se evita hacer. Lógicamente, y la pintura es también un territorio de la tachadura y de la sobreimpresión y un territorio de la capa y del palimpsesto y de lo que queráis, ¿no? Pero solo podemos aprender su significado de alguna manera a través de lo que está presente, de lo que vemos. También de lo ausente, pero lo ausente simplemente ya es un territorio de lo intelectual, del pensamiento y de la narración. Y en ese sentido, quiero decir también otra cosa que me ha parecido muy bien lo que habéis hablado y no tengo nada en contra de esta visión. Sin embargo, pienso que Gloria ha dado una visión de la pintura más desde el espectador, desde lo que uno puede ver como pintura. Creo que, bueno, quizás los artistas tengamos también luego oportunidad de hablar de lo que entendemos de la pintura como lo que se hace como pintura, no lo que se ve como pintura, porque ese es un territorio muy amplio. Lo que se ve como pintura es un territorio infinito, porque todos podemos verlo como pintura. Yo puedo ver una pared como pintura, una pequeña mancha como pintura. Yo lo veo todo como pintura porque soy un pintor y mi cerebro está deformado. Entonces voy por la vida viendo pinturas. Pero muchas veces el espectador, yo pienso, la gente no va viendo pinturas, va viendo cosas o va viendo... En el museo quizá empieza a ver lo que se le pone como pintura o como escultura o como lo que sea, no lo sé. Pero en cualquier caso, no todo lo que se presenta como pintura pienso que sea pintura. No digo que no sea arte, pues eso está ahí, eso está por supuesto evidente, ¿no? Y os pregunto, os lanzo la pregunta, si merece la pena debatir esto. Es decir, ¿merece la pena debatir la pintura desde el punto de vista del que lo hace o simplemente es una pregunta ya superada, trasnochada y a que a nadie le interesa? Salvo a los que pintan, claro está. Pero es que para eso hay que madrugar, Daniel, porque yo hablé de la pintura que se hace. Sí, yo creo, retomando la exposición de David y no, he visto, no, he llegado tarde y sé que tú has estado en el otro lado, lo pillé. David plantea en el texto del catálogo, que bueno, hoy hemos podido también ver ideas que aparecen en este último libro que hizo, la diferencia entre la pintura y lo pictórico, ¿no? Es decir, lo pictórico como esa manera de ver, de pensar a través de lo que se ve o teniendo la mirada como una forma de pensar. Y yo creo que en esa apertura, ¿no? O esa diferencia, o sea, ese entre que hay entre la pintura y lo pictórico es donde se plantea todo el juego, ¿no? Incluso lo que planteábamos de la propia negación. Es decir, eso es lo que permite realmente construir todo un sistema de pensamiento que es un sistema de pensamiento visual, ¿no? Yo creo que hay... no todo lo visual... El arte, hablamos de artes visuales, por supuesto, frente, no sé, a la literatura, a la poesía, a la música, artes visuales. Dentro de las artes visuales, a las que no podemos, vamos, no hay crítica posible que se pueda hacer al concepto de arte visual. Dentro de las artes visuales no todo es pintura, solo algo es pintura. Lógicamente la pintura continuamente está contaminada de la vida del sujeto, contaminada de la historia del arte, contaminada de las experiencias ambientales, de la fenomenología, de la ciencia, de la técnica. La pintura está contaminada. Ahora bien,
yo me planteo como artista qué hago, qué estoy haciendo cuando estoy en el estudio, ¿no? Y una pregunta que me hago es ¿en qué momento la pintura se me hace presente o en qué momento estoy haciendo otras historias que son arte pero que no son pintura? Pero imagino, simplemente yo creo que como las jornadas van sobre arte y pintura, creo que esta cuestión puede tener alguna relevancia. Lógicamente, yo creo que a lo mejor es irrelevante para la mayoría de la gente este tipo de debate, ¿no? Pero bueno, puesto que pienso yo que la cuestión era un poco cómo la pintura se entendía actualmente, pienso que eso puede ser quizá algo relevante. Para mí todo, pero yo precisamente hablaba que si algo define un poco más a esta generación y a la generación que viene después de la mía, que tú estarías con la mía, aunque eres un poquito mayor, es que precisamente vuelve a pintar. Vuelve a pintar. En los años 90, y tú eres una excepción dentro de los 90, dentro de lo que es la visibilidad de los artistas, pues digamos que todo eso se diluyó en lo pictórico, se diluyó más en lo espacial, se diluyó en otro tipo de maneras de articular la mirada pictórica, porque aquí estamos hablando de artistas pintores porque tienen una mirada pictórica, no simplemente porque técnicamente produzcan pintura, ¿no? Y tú lo que quieres decir es, yo empecé hablando precisamente mostrando talleres de artista para ver cómo, por ejemplo, el concepto de taller que se había abandonado se vuelve al concepto de taller, porque en cierto modo se había abandonado un poco por un ordenador, ¿no? Muchísimos artistas que pintaron. Y yo creo que eso que dices tienes razón. Es verdad que, por ejemplo, en la década de los 90 estaba mucho más ávido este debate que acabamos de plantear, que ahora, que como digo, se está rompiendo, se está diluyendo en favor de artistas que vuelven a no tener miedo a la manufactura, a no tener miedo a mancharse las manos, por decirlo de alguna manera, a no tener miedo a tener estudio y a no tener miedo de hablar de la pintura como tal, ¿no? Más allá de cualquier teorización pictórica o metalingüística que es un poco lo que ha dominado en el siglo XX. No sé si es un poco por donde vas. Sí, bueno, por dónde voy no lo sé, pero yo creo que los pintores, o yo hablo de mí, yo arrastro una duda, es decir, que yo vivo con una duda respecto de la pintura. Vivo con una tensión respecto de la pintura, ¿no? Y en ese sentido no puedo despegarme de ella. Es cierto lo que tú dices, que ahora la pintura se utiliza como un mecanismo más, como un dispositivo más para crear imágenes, igual que puede ser el vídeo, igual que puede ser la fotografía, igual que puede ser cualquier otro dispositivo, ¿no? Ahora bien, mi pregunta, si puedo hacer otra pregunta nueva, es si hemos perdido una cierta educación para visualizar lo pictórico, o para ser críticos con lo pictórico, o para ser analíticos con lo pictórico, o para ser, no sé cómo decirlo, para ver la excelencia de lo pictórico. Porque puede ser que lo pictórico sea un medio más, como si yo hago clic, o como si yo... Pero yo creo que hemos perdido un poco la voluntad de lo excelente en beneficio de la voluntad de lo pragmático, de lo oportuno para el momento determinado, o no diría la exposición determinada, pero tengo una idea y utilizo la pintura para llevar esta idea. Y en ese sentido, la pintura ha perdido... bueno, yo ayer, no sé, lo apunté y dije, no sé, lo apunté, no sé cuándo, y pensé, el arte se ha democratizado. El arte se ha democratizado porque, en cierto sentido, ahora el arte es un ejercicio intelectual y todos pensamos, todos podemos tener una idea que podemos llevar a término. Podemos hacerla física o presentarla como tal. Pero hago una nueva pregunta, a lo mejor la tengo que responder yo, que no me respondí. ¿La pintura se ha democratizado? La pintura no puede democratizarse porque es un ejercicio de una técnica que exige una técnica y un aprendizaje y una voluntad. No puede ser democrático. Me refiero que exige una voluntariedad por parte de lo que hace. No es tan fácil pintar bien, desde mi punto de vista. Básicamente es imposible pintar bien. Y además el pintor debe medirse con toda la historia de la pintura. Simplemente que ahora la pintura es un dispositivo más, pero no se analiza como pintura, como lo pictórico.
pero sino como yo hice esto utilizando pintura, yo hice esto utilizando fotografía, yo hice esto. Bien, sé que esto es una neura mía y a casi nadie le interesa, pero a fin de cuentas yo creo que el artista debe ser ambicioso. Cuando hablamos a veces de esto que hemos hablado de la negación, yo soy un poco crítico, no quiero ser muy crítico, pero en la negación hay siempre una falta de ambición. Pero bueno, puede ser ambicioso negando, no lo digo, todo esto es un poco un lío retórico. Pero... Se me has perdido ya. Estás haciendo un lío. No, pero respóndeme, Gloria, no es que no sé, sí, es un lío retórico, pero es que es muy fácil... No, pero es que muy esto fácil, de negación es falta de ambición, me parece, no sé. Sí, bueno, sí, es que quiero decir que es muy fácil, bueno, parecer interesante diciendo poco. Y es muy fácil. Y es muy difícil parecer interesante diciendo mucho. O es muy fácil caer en, ¿cómo decir?, en el error diciendo mucho. Me parece que estás contraponiendo mecanismos de funcionamiento que ni uno es bueno ni el otro es malo, ni uno es malo ni el otro es bueno. No, yo soy si el problema es hacer una trayectoria artística, no es inventarte el último chisme y luego ya no hacer nada más. O sea, el problema es cómo consigues hacer una trayectoria de largo recorrido, ¿no? Y que realmente articular un pensamiento intelectual, artístico, etcétera, y las supuestas estrategias que utilices para esto es algo que hay que cultivar como el que cultiva una huerta, o sea, y puedes utilizar la negación, la afirmación o las dos a la vez y hacerlo bien o hacerlo mal. Sí, o sea, por supuesto, eso desde luego. Si no quiero ser una cosa a la otra, o sea. Más bien soy descriptivo, ¿no? En fin, si he pecado de hacer valoraciones, pues puede ser, pero intento ser descriptivo. Bueno, es cierto que lo importante es un recorrido y cómo uno construye su propia identidad como artista y cómo esa se encaja en un sistema social y etcétera y todo esto. Pero muchas veces, pero lo cierto es que no es tan fácil eso. Me refiero que eso está nada fácil. Es algo que ocurre a muy pocos artistas. La mayoría de los artistas realmente se quedan en el camino o han simplemente sido pequeñas anécdotas dentro de un periodo temporal. ¿Por qué? Porque no fueron capaces quizás de construir un lenguaje y simplemente negaron. Simplemente tuvieron una idea en un momento determinado, pero no construyeron un pensamiento, un lenguaje, una trayectoria, o no fueron capaces de hacer que sus dispositivos fueran evolucionando y siguieran siendo significativos. Quiero decir que para mí eso es no sé, fundamental para un artista de alguna manera el no cerrarte demasiado para poder seguir articulando cosas. Y algunos de los, bueno, no sé si algunos de los ejemplos que has puesto son muy radicales, pero para mí algunos de los, por ejemplo, Daniel Buren, desde luego tuvo que salir de tuvo que inscribir su obra en el espacio, porque si su obra se presenta simplemente como tal, bueno, es una cosa bastante limitada, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, lo pictórico empieza a ser algo que transforma el espacio y que se ve, bueno, sí, quizá como algo más escultórico, en fin. Pero es capaz, de alguna manera, de evolucionar dentro de su propio lenguaje. Pero si no, hubiera sido también para mí, no sé, anecdótico, quizás. Si solo es una persona que pone sobre lienzos con bandas, bueno, para mí es algo limitado, algo no tan interesante. Bueno, no sé. ¿Queréis añadir algo? Había ahí una persona que ha levantado antes la mano. Sí. No sé si querías... Bom, acho que era eu. Eu peço desculpa de novo não falar em português. Eu há pouco estava a recordar-me de uma frase que acho que ontem falei ao almoço,
que refere o David Joselit no texto sobre a superfície, em que há um momento em que ele fala no anúncio, em que fazem publicidade de cirurgia plástica e alguém pensa se aquilo é ou não é um efeito real e depois disso alguém pergunta o que é que interessa se é ou não é real. Who cares? Eu estou um bocadinho nesse momento de perguntar, eu que estou a entrar numa idade respeitável, qualquer dia estou a fazer 60 anos, a entrar naquilo a que se chama a terceira idade, e a chegar um momento em que há coisas que não me interessam, que me começam a interessar menos. E o mais difícil, a Maria Luísa já está a rir-se, o mais difícil disto é quando nós chegamos à conclusão que andamos à procura, durante a vida inteira, de respostas, e neste momento essa pergunta que fizemos não nos interessa nada. Por exemplo, voltando à questão da pintura, e eu estou a resistir a tentar colocar esta pergunta com muita calma, porque tenho um avião para apanhar e não tarda nada. Será que ainda é tão importante preocupar-nos sobre se é pintura ou não é pintura? Se é pintura... Porque é que durante os anos 90, principalmente durante os anos 90 e ainda hoje, damos tanta importância, e eu falo por mim também, damos tanta importância a um determinado tipo de obras de arte que, acima de tudo, pergunta ou se exerce sobre uma espécie de zona de limite entre ser pintura ou não ser pintura ou ser outra coisa, ser e não ser, ou seja, à beira do limite, ou afirmando precisamente essa dúvida, ou trabalhando em profundidade sobre as zonas de dúvida. Mas ao mesmo tempo se faz isso também sobre o ser ou não ser arte. E ser ou não ser, por exemplo, uma arte visual, ou ser uma arte que é uma outra coisa qualquer. Porque é que nós estamos sempre a massacrar um bocadinho, como nós dizemos em Portugal, a fazer a canção do ceguinho? Para quê? A mim interessa-me a arte e a pintura, não porque, embora o como que as coisas se fazem, eu estou-me a lembrar de uma exposição que tem um texto extraordinário chamado As Painting, como pintura, ou seja, é pintura porque é como pintura, ou é pintura porque conta como pintura. Who cares? A pergunta que eu faço é esta. Ou seja, interessa-me muito mais, por exemplo, eu achei muito interessante aquela mostra de imagens sobre os estúdios dos artistas, porque os estúdios dos artistas são efetivamente muito reveladores de como eles pensam e, através do como eles pensam, o que é que eles pensam. Pessoalmente, a pergunta que eu faria é, e posso centrá-la na pintura, não é apenas a pintura que se faz agora. Eu sou muito curiosa, não desisti, continuo curiosa, estive aqui a tirar imensas notas e agradeço imenso a generosidade, quer do David, quer da Glória, que me apresentaram inúmeros artistas de Espanha que eu não conheço, porque se conhece muito pouco em Portugal do que se faz em Espanha. Mas a pergunta que eu faço então é, qual é que será a pintura que se vai fazer? Não sobre como é que essa pintura se vai fazer, mas do que é que ela vai falar. E aí eu desloco talvez a questão para uma que me interessa particularmente, que penso que é se calhar a grande questão que a arte coloca. Porque é que é arte e porque é que não é arte? Ou o que é distinto da vida? E onde é que ela se aproxima da vida? E como é que nós, através dela, pensamos sobre a vida? Isso, para mim, são as questões verdadeiramente, agora, motivadoras, mas desculpem, porque eu, qualquer dia, estou a reformar-me e não tarda nada, tenho um avião para apanhar. Ou seja, o que é que o futuro traz? Ainda por cima em tempos de crise. No sé, yo creo que la pintura va a seguir hablando o de la vida o de pintura, ¿no? Es decir, que no quiere decir que no sea la vida, pero creo que aún queda hablar para rato de
de pintura que habla de sí mismo, ¿no? Digamos que es un medio con tanta tradición que es imposible borrarla, ¿no? Con lo cual, ahí sí que seguirá hablando sobre... Pero bueno, sí que es verdad que hay la pintura siempre habló de su momento, ¿no? Es decir, cualquier pintura, incluso una pintura abstracta, habla del momento, ¿no? En que está a ser producida, aunque sea solo si nos vamos a físicamente cómo está producida, ¿no? Creo que como cualquier medio de expresión conceptual, porque para mí el arte conceptual está muy bien, el puro, pero para mí todos los pintores o la gente que trabaja la pintura que me interesa, para mí es conceptual. Es decir, repiensa por qué pinta lo que pinta y cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo la pintura va a hablar o va a ser un modo de destilar, un testigo de su tiempo y una manera de ver siempre lo que está pasando, ¿no? No sé, tampoco soy adivino. Hombre, no, hablamos de arte y pintura porque las jornadas eran el tema. Si no podíamos haber hablado de 1000 cosas distintas, ¿no? ¿no? Podíamos haber hablado de arte y política o de muchas cosas, ¿no? Que afectan el arte y el contexto y todo, ¿no? Y luego, pues sí que es cierto que hoy lo estaba pensando viendo tu intervención, o sea, depende mucho del contexto. En Cataluña no hay tanta pintura, no has puesto tantos ejemplos. A lo mejor sois menos pictóricos. No, sí, en serio, no. Es que tú has hablado de una generación joven, ¿no? Y yo me iba preguntando, o sea, a mí me costaría. Tú has hablado, los nombres que has utilizado de Cataluña es Ignasi Aballí, Pere Jaume, son referentes para todo el mundo. Sí, no sé. Pero, por ejemplo, Pere Jaume no ha creado escuela, por decir algo, rápidamente, pero sí que este panorama que has trazado, que no has citado a ningún... Los más jóvenes, no sé quiénes son, pueden ser catalanes. Bueno, ¿ves? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, No, lo decía por el contexto, que el contexto había mucha gente de Valencia y eso es verdad que sí que... El cómic está muy presente. Sí, pero digo, y con la pintura, eso yo creo que tiene mucho que ver también con la universidad, ¿no? Es decir, dependiendo del tipo de facultad o el tipo de profesores que puedan empujar a un alumno a salir de una manera o de otra. Pero en Bellas Artes pues Barcelona hay pintura, también, o sea que y hay artistas trabajando y dando clases, pero es curioso, ¿no?, que el contexto pues marca también, claro que sí. ¿Se podría hablar, generalizando, sintetizando de los recorridos que nos habéis hecho, de algún rasgo diferenciador de pintura española como pintura española o pintura catalana como pintura catalana, por ejemplo, ahora que ella menciona esa pregunta? ¿Se podrían hablar de rasgos generales y diferenciados que unieran a un grupo de artistas como artistas españoles o como artistas catalanes o como artistas gallegos? Esa pregunta del millón. ¿Como comunidad? No, como identidad, ¿no? Sí, digo, como identidad, por ejemplo, como comunidad, a nivel... Es que realmente no reflexioné, o sea, tendría que ser una reflexión rápida. Yo diría que, por ejemplo, una manera de realizar ahora arte en Galicia, distinto a cualquier otro lugar de territorio español, no creo que lo haya. O sea, no puede ser como otros momentos, ¿no? Que sí los pudo haber, pues en el momento más de Atlántica o incluso en los años 90 pudo haber eso. Yo creo que eso hoy es muy difícil porque realmente la información está en todas partes y todo el mundo en una hora se coloca en otros sitios y todos estudian años fuera. Yo no lo veo. Sí se puede ver, por ejemplo, lo que hablaba ahora, determinados artistas, pues decir, tú saliste de la facultad, pues porque al principio, y sobre todo en pintura, que estoy de acuerdo con Berbis, es un medio mucho más complicado para hacerse pintor de alguna manera, para salir con una obra sólida, ¿no? Es decir, porque es difícil salir con una obra genial desde el punto de vista sí es muy fácil a lo mejor ver, pues mira, este artista le dio clase Chelo Matesanzo, este artista le dio clase Meana, es decir, en ese tipo de historias sí,
pero no creo que a nivel nacional, pues la verdad es que no sé, a lo mejor sí. Depende cómo lo vendas. Yo creo que la alergia que tuvimos muchas veces a hablar desde un punto de vista generacional y desde un punto de vista también estratégico en ese sentido, pues no nos ha beneficiado. Es decir, no nos ha beneficiado. Pero ni a nosotros ni a Portugal, por ejemplo. Yo cuando realicé una exposición de artistas portugueses en el 2003, casi todos venían como por lobbies, ¿no? Por lobbies de críticos que los apoyaban. Y todos podían haber fichados por galerías súper potentes en su momento. Precisamente esa condición de lobby, de hablar mal, de no sé qué, de esto no me interesa, tal, que en otros países no se da, hace que resulte mucho más difícil la salida, porque cuando alguien va a buscar a alguien, lo que quiere es por lo menos que no le hablen mal, ¿no? Es decir, que le hable bien fulano o mengano, está convencido de coger a ese artista, pero cuando te hablan mal, como que te frenas, cuando eres un galerista, cuando eres a lo mejor pues un comisario de fuera, y eso sucede bastante en España y Portugal. La diferencia es que en Portugal han salido mucho más, pues porque hablan mucho más inglés y porque cuando tú tienes 27 años y eres muy, muy bueno, expones en Oporto, en una buena institución, expones en Lisboa y ya tienes que salir porque no te queda nada más. No te queda ni una beca, no te queda, que ahora tampoco quedan aquí. Pero durante muchos años aquí fue posible vivir hasta los 35 años sin vender una obra. Con becas, con tal, con concursos, y eso pues generó que realmente no se saliera. Pero yo creo que estratégicamente, si consiguiéramos vender de una manera generacional a veces, no en plan la exposición de Sima, de Big, no me acuerdo cómo, es decir, no una cosa de comprar un sitio para salir en grupo, porque eso creo que es una estrategia al contrario, ¿no? Que genera una desconfianza, pero sí no tener ese miedo a hablar, ¿por qué no?, de que existe una buena generación. Para mí existe una buena generación en pintura en estos momentos, muy, muy buena en pintura y además que vuelve a pintar. ¿Por qué no reivindicarlo, no? Por eso, pues hace poco hice una exposición donde en la exposición solo podían entrar 7, pero en el libro entraban 40 artistas que eran más jóvenes que yo porque cumplía 40 años. Básicamente será un guiño más de coña, ¿no? Pero a mí me parece que tampoco sería malo. Tampoco quiere decir que sea bueno. No sé si te contesto a la pregunta. Ya. Sí. Lo que está claro es que no lo hemos intentado. No tener una imagen concreta de arte español que se pueda exportar como arte español con una serie de conceptos, ¿no? Como por ejemplo, todos diferenciamos una obra de un artista alemán, ¿no? La cultura alemana es perfectamente reconocible. Claro, más que de arte español, de artistas españoles. Digo, si consiguiéramos salir, porque arte español ya tiene otras connotaciones, pero nosotros hablamos de artistas alemanes y es como si hablas de BMW, ¿no? Parece que ya la connotación que da ya es buena, ¿no? Hablas pintura alemana. Bueno, hay unas connotaciones sí. Que parecen buenas y otras no. Bueno, todos tenemos sí. clara una imagen de pintura alemana. ¿Podemos tener clara una imagen de pintura española? Sería muy interesante saber cómo tendría que ser, ¿no? Yo no sé si en estos momentos con las nuevas generaciones ocurre eso, pero a finales de los 80, fuera, en París, por ejemplo, ocurría. Es decir, la pintura española que estaba de moda, Sicilia, Broto, Campano, en fin, toda esta generación, y desde París se les veía como alguien que comulgaba con la tradición de lo pictórico español, ¿no? La tradición, en fin, del Prado, ¿no? Ahora puede ser. Pero yo creo que más que imagen, también en ese momento, ¿no?, fue entrar por Burdeos, por ejemplo, en la colección empezó a comprar Cristina Iglesias, Sicilia y todo lo que era el Axe Sud, o sea, toda la parte sur de Francia, miraba mucho a lo que sucedía en España, tanto a través de Cataluña como a través del País Vasco, ¿no? Y yo creo que ahí se mezclan como más cosas, no tanto una imagen de
de arte español, sino el que en un momento determinado se entra en un contexto. Luego, por ejemplo, lo del Access Sud desapareció y nadie sabe por qué desapareció. O sea, los contactos desaparecieron y justo ahora se están empezando como a retomar, pero han pasado igual 15 años, ¿no? Entonces, que es más complejo, pero es más... Claro, que la consumimos en 2 días. Claro. Sí. Empezar a pagar el arte español para que saliera, empezar a pagar para que el arte español saliera. No sé si para... No sé si para... No, claro, pero no sé si como para asumirlo en un contexto globalizado, normalizado, ¿no? Que esto yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, que el Ministerio de Cultura pague una exposición de arte español en donde era, en Berlín o no sé, creo, ¿no? En la Bahnhof, ¿no? Y la pague y ya está, y se vuelva y sirve para algo, igual no sirve para nada. Claro. Pues igual es mejor entrar por una galería que es buena galería, que tiene unos coleccionistas, que estos coleccionistas empiezan a coleccionar y que luego vas a una Kunsthalle y de la Kunsthalle pasas al Gran Museo. Quizás otra manera, que más a largo plazo y como más interesante, ¿no? En cambio, el lanzar allí en paracaídas un proyecto y al cabo de 2 meses para casa otra vez, pues ya hemos visto que mucho no han servido estas historias. Claro, pero bueno, yo cuando hablo de una... es decir, los FRAC protegen completamente. Hay una red de artistas franceses, por ejemplo, protegidas a través de los FRAC, ¿no? Es decir, cuando... No, yo te puedo decir que hay por ejemplo, el FRAC Córcega, que yo estoy en la comisión de compras, tiene piezas importantísimas de arte español que yo en la panera no he podido comprar. Claro. O sea, no solo protege a los artistas franceses, ni muchísimo menos. Bueno, y hay otros españoles en otras... mucho arte español, quizás porque estaba... No, yo no. Tú no, Ferrer, ¿no? En la dirección. Y quizás los artistas más conocidos fuera de España, españoles, son Juan Muñoz y Cristina Iglesias por la relación que tenían con Vicente Todoli, que era el director... Es antes de Todoli. Todo esto es antes de Todoli. Yo creo que es al revés, ¿eh? Bueno, quiero decir que con esto quiero decir no que sea una cuestión de... No, que va más allá de una cuestión que no se conozca el arte español fuera o que no esté presente, que no tenga visibilidad. No es una cuestión de falta de identidad, sino a lo mejor de falta de puentes, ¿no? Que hagan que los artistas españoles puedan salir, ¿no? Ayer, por ejemplo, Ansel Huete decía que él cuando empezó a pintar, un día fue a visitar a Álvaro Cunqueiro, que era director del Faro de Vigo, y le dio un catálogo de los informalistas franceses y que ahí, bueno, le dijo, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí conoció a Foutier, en fin, ¿no? A esos artistas. En aquel momento quizás, bueno, pues no había otra posibilidad más que agarrarse a cuestiones identitarias, a lo que tenía que ver con las raíces, el origen, en fin. Pero hoy me parece muy difícil definir el arte español, el arte francés, por unas cuestiones de identidad, porque vivimos en un mundo que no responde a eso, ¿no? Es un mundo global, las tecnologías de la información y la comunicación hacen que un artista que vive en Finlandia pueda entrar en la página web de la panera y ver la exposición que se está haciendo en ese momento. Entonces, hay que decir, a lo mejor... Pero si te ponen una exposición de artistas finlandeses, como ya se ha hecho, tú ves en esa exposición una serie de connotaciones generales que tienen todas estas obras. Bueno, yo no... Eso es lo que están en aquel momento defendiendo como arte finlandés. Yo no sé si es bueno o malo, pero eso sucede. Pero bueno, eso es una estrategia ARCO, que es otro tema. Bueno, se hace para potenciar las galerías finlandesas que vengan a ARCO, aunque no nos confundamos. O igual es superficial, o igual, claro, depende de cómo se haga, supongo que será mejor o peor. Pero igual en el caso del arte español no se hace de esta manera. Lo que está claro, y estoy de acuerdo con Gloria, es que siempre que se ha hecho muy mal. Eso
O sea, eso sí que es una verdad. Que no es tendría decir, que hacerse así. no, o sea, porque hay que ir se ha por la hecho, base, no por no arriba. se ha hecho un proyecto de decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto, sino, vamos a hacer esto pagando por esto para traerlo aquí. O sea, como sacar de un bloque a un bloque, en varias ocasiones, ¿no? Nueva York, Berlín, la de Bruselas, lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que hablo es que yo creo que sí puede haber un camino por ahí, pero claro, hay que hacerlo bien. O sea, y eso es un trabajo previo, es un trabajo de esa historia, o que luego haya información. Nosotros acabamos de hacer un manual de arte contemporáneo, porque no está en inglés. Creo, ¿no? No está en inglés. Entonces, está muy bien. Didácticamente, a nivel nacional, pues es un manual útil para que cualquier persona, pues más joven o más mayor o lo que sea, pueda ver esa historia. Pero de cara a salir, pues no se puede dar a nadie. Porque está en español. Además de ser un tocho así bastante grande y es un esfuerzo y con muchos capítulos y que intenta catalogar desde muchas maneras, es decir, muchas visiones distintas de ver, pues desde el arte, la vinculación con lo político, la vinculación con el paisaje, con la pintura, con lo que sea. Es decir, hay muchas maneras sin hacer un acopio de arte español que generan el panorama, lo que fue, pero realmente pues luego nos falta ese. Es decir, yo creo que siempre o nos falta o nos sobra, ¿no? Un poco. Bueno, sí, yo retomando la idea de pintura un poco, y ya que os tenemos un poco ahí, me cuestionaba un poco la idea de comisario especializado en pintura, ¿no? ¿Cómo se vería eso como artista? La idea de... ¿De comisarios qué? De comisarios especializados en pintura, o que están más especializados en una técnica, un campo de conocimiento que se articula, ¿no? A través de un medio concreto que es la pintura. Hoy por hoy, cuando hablamos de la pintura, cuando decía Daniel, creo que esa necesidad de pintar o de justificarse cuando uno pinta desde el posicionamiento de artista, ¿no? Me parece que pintar hoy en día ya es un acto subversivo de por sí, que puede utilizar el medio para deconstruirlo, para articular un campo de conocimiento. ¿Cómo se puede llegar a aglutinar o hablar de pintura a través de un comisariado cuando cada artista evidentemente articula la pintura para una serie de discursos, ¿no? Diversos que no tienen que ver tanto con el medio sino con su campo de conocimiento que se articula a sí mismo, ¿no? Quería relacionarlo un poco con Gloria, con el contexto de Cataluña, ¿no? De esa idea de negar el medio, de jugar con el medio para cuestionar la propia representación del lenguaje, de cómo los artistas podemos llegar a justificarnos también decidiendo que hay un acto performático como la última obra que ponías, ¿no? Para incorporar que no estoy pintando solamente, que ese acto tiene que ver con una idea performática de acción, política o social, que articula un lenguaje, política, un conocimiento, social, cultural, decir, que es mucho más amplia en cuanto a... Sí, claro. Pero como esto se niega hoy en día o se reafirma en cuanto a la persona que pinta, que pasa tiempo pintando, como acto subversivo, como reafirmación, y cómo esto influye en el comisario en la relación con las instituciones, con asesorar en colecciones o en articular exposiciones, que es un medio bidimensional que se expone o no, que si tiene esto que ver o no con vuestra práctica profesional. Es decir, la pintura, en tu caso, David, que asesoras aquí en Galicia, asesoras de instituciones para la adquisición de pintura más o menos con una línea más o menos conservadora o no, que utilizan un medio bidimensional clásico de colección pictórica. Sí, no he entendido muy bien la pregunta, te entendí lo de conservadora, me sorprende un poco, pero bueno. Dime un artista no conservador que trabaja en pintura. Me refiero más a los medios, así como en La Panera tenéis... Entonces, ¿estás diciendo que la pintura es conservadora? No lo estoy diciendo, lo estoy cuestionando. Yo estoy diciendo que como artista sí que existe, parece que existe una necesidad. Cuando hablas de Tania Blanco tiene una obra pictórica bidimensional, súper clara, pero en cambio en Generaciones utiliza unas esculturas de barro pintadas, ¿no? En concreto, y entra en lo que llamamos arte contemporáneo o difícilmente igual entraría en un certamen así la pintura que utiliza ella bidimensional, cuando es igual más política, menos articula un lenguaje y además técnicamente es... Es decir, me refiero a esa idea como artista de la necesidad de cambiar de medios y como comisario de cómo te influye tu relación
Es que no la entiendo muy bien, pero a ver, A la hora de articular tu creo que yo la discurso entendí. como comisario. Por ejemplo, un poquito más directo. Si yo compraría, por ejemplo, un trabajo de Tania Blanco, al ser pintura, por ejemplo, ese tipo de trabajo está en la Casa de Cedillas y lo compraría dentro de una colección, por ejemplo, tipo Barrié. No tanto si lo comprarías, sino que si entran unos circuitos, quiero decir. Sí, completamente. O sea, cuando Mira, por ejemplo, la colección... Usue Arrieta, por ejemplo, Vázquez, ahora tuvieron una exposición en la Fundación Miró, acaba de ser comprado por el CEGA, que está en el doble espacio con un despliegue. Cuando explican su obra, parece que hay una necesidad de explicarlo a través de lo performativo, de fuimos a grabar, de tal, de aquí hay como cuando hablas de pintura, ¿no? Y explicas a Ignacia Valli o hablas de lo performático, parece que la pintura en sí misma, no es subversiva el acto de pintar, o no está aportando nada, o en qué momento estamos aportando simplemente por el hecho de pintar, o necesitamos transgredir el medio, tal. Quiero decir, hay una serie de lenguajes de arte contemporáneo que nos interesan, que tiene que ver con lo subversivo, pero bueno. Pero ¿cuál es la pregunta? Es que de verdad no la entiendo. Si se puede aglutinar si un comisario puede aglutinar pintura solo por el hecho de ser pintura en una misma exposición, igual que en agua o no, para articular un Bueno, yo de entrada nunca haría una exposición sobre la pintura así, o la escultura, o no sé qué, porque me parece... Sobre el medio. No, pero yo no la haría directamente. Aquí no, aquí estamos trabajando sobre una línea muy concreta, empezada con muchísimo tiempo, que hemos ido siguiendo, pero estamos trabajando un aspecto que es la colección y que sigue pues lo trazado dentro de la colección, que es lo básico, pero hay más obras, hay muchas más obras en la colección. No, Entonces, pero claro. Bueno, pero no me parece nada excluyente. Lo que estás hablando de generaciones suele tener un comisario que habrá considerado... Lo pongo un poco como ejemplo. Sí, pero bueno, es un poco como entra... Este comisario, no lo sé, habrá considerado que para que esté esta chica representada, pues le interesa más, no sé. No, y a mí me parece... La pintura, no me parece una cosa excluyente. Me parece menos convencional, por ejemplo, o sea, evidentemente sí incluiría a Tania Blanco y ese trabajo me parece bueno, además, en una colección o en cualquier cosa que se desarrolle como pintura, ¿no? Pero si vamos al efecto de comprar, por ejemplo, es decir, si puede generar un problema comprar eso, pues, por ejemplo, en la Fundación Barrié hay una calavera que es de espejos y que es una obra con luz de Álvaro Alfonso, o una escultura de Croft, pero que para mí es una pintura. Para él piensa, desarrolla, o sea, ¿por qué? Porque esa parte, que Croft es un escultor puro y duro, pero realmente puede tener una obra que tenga una proyección en el espacio que funcione como una pintura. Y en ese sentido, pues una pintura, pero artistas como Adrián Sis que trabajan lo performativo, es decir, yo creo que hoy una colección pues puede entrar más o menos de todo. Lo que pasa que luego tienes que comprar conforme a una serie de cosas que no es tanto lo que compras, sino dónde va a parar. Por ejemplo, cuando compras una colección como la Barrié, lo que tienes primero que tener presente es que no hay almacenes. Con lo cual, ya hay una parte complicada a la hora de ver qué tipo de obra puedes montar. Tienes que tener presente, al final son cosas absurdas, pero que tienes que tener presente en una colección, que hay muchas obras que no entran por la puerta, si de repente son de una pieza o no. Luego tienes que tener en cuenta que estás comprando para un sitio donde no puedes comprar solo lo que a ti te gusta, sino algo que consideras, por ejemplo, pues que sí que va a haber una rentabilidad, no económica, no rentabilidad económica, sino que es una apuesta de futuro por ese artista. Es decir, que ese artista tiene un trabajo que merece la pena, pero que además está bien comprado. Pongo un ejemplo. Si se compra, por ejemplo, una obra de Sandra Cinto, alguien que compra tiene que tener en cuenta que la obra viene de Brasil, que a lo mejor, bueno, o por lo menos yo lo quiero tener en cuenta cuando compro para una institución. Es decir, porque creo que hay que ser 100% responsable con el dinero público o privado, ¿no? Cuando te lo encarga. Pero a lo mejor esa obra tiene que venir de Brasil. Y de Brasil a lo mejor el ministerio pues paga, pues hablo de una obra concreta, por ejemplo. El Ministerio de Brasil paga los portes de ida, pero no va a pagar los portes de vuelta. Con lo cual sabes que el galerista va a tener mucho interés en que esa obra se quede en Europa, porque si no va a tener que pagar la vuelta. Aún encima sabes que eso va a permitir que la obra sea mucho más grande que traer de una obra de un artista brasileño
que de otra manera no podría estar en Europa porque no la producirían para estar aquí. Que al mismo tiempo, si estás hablando del año 2008, el dólar está bajo y el precio de San Jacinto lo pone la Galería Tania Bonacar de Nueva York y no la Galería de Sao Paulo, cuando en Brasil están subiendo los precios. Cuando se domina más o menos todo eso, además de lo que se ve y que la pieza puede ser buena, estarás comprando bien o no. No es tanto una cuestión de radicalidad, de que puede ser performativo, pero hay muchísimos factores más allá de los que se pueden ver que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una pieza, ¿no? O sea, muchísimos más de los que yo podría pensar antes de ponerme a comprar, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, a mí lo que me dijeron es, el criterio es tuyo, pero la justificación de por qué compras esa pieza económicamente y no otra, eso nos lo pasas, por ejemplo, en una fundación como Barrié. Es decir, lo único que me pedían era una justificación ahí. Entonces, también tienes que ser muy responsable con muchas cosas a la hora de comprar. No sé si la pregunta era por ahí de eso, no sé, no llego a entenderla bien, ¿no? Bueno, si os parece, ya son las 3 menos 25, cortamos. A la tarde volvemos a las 4, 4 y media. 4, a las 4 y media. Nos volvemos a encontrar aquí. Gracias.